Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Hoy vamos a intentar hacer un repaso general a lo que va pasando con la Citronetta, que está evolucionando a una velocidad increíble desde que tengo a todos los chicos del equipo metidos en sus casas. Como veis, la evolución ha sido imparable y el coche empieza a tener ya una forma realmente cercana al producto final, tal y cual lo imaginamos en su momento. Así que pronto tendremos que ponernos a trabajar. Hoy vamos a repasar de todo, desde la suspensión hasta la carrocería y todo lo demás, pero quería primero de todo hacer un repaso general de lo que tenemos entre manos, porque han ido cambiando algunos de los aspectos. Primero, bueno, la carrocería ya la habéis visto, cómo ha ido cambiando con sus tomas de aire y tal, el ensanche que le hemos tenido que meter. Hay que pensar que originalmente varios de vosotros nos comentasteis que iba a ser necesario ensancharla y yo estuve intentando no hacerlo a toda costa para mantener la estética original y sacar las aletas hacia afuera para que el coche pareciera más musculoso. Al final, tener una carrocería estrecha y mucha aleta siempre da una sensación de coche gordo, pero no cabían los asientos homologados FIA que hay que utilizar en estos campeonatos y estábamos muy cerca de la puerta, lo cual no es nada seguro. Así que con el objetivo de poder ganar espacio interior para que piloto y copiloto vayan más separados y no vayan pegados además hacia las puertas, porque cuanto más centrales estén más seguros el coche, pues hemos tenido que acabar recurriendo también al ensanche de la carrocería. También nos ha pasado eso con otros problemas que teníamos derivados de que no cabía el depósito de combustible con los brazos de suspensión, faltaba espacio en general, así que al final hemos optado por un ensanche que nos ha llevado a tener prácticamente 400 milímetros más, 40 centímetros más de anchura en el bloque de la carrocería, sin haber tocado el ancho total que lo habíamos marcado entre las caras externas de los neumáticos sobre los 1800 milímetros, 1,8 metros. Podéis ver que ya tenemos los escapes más o menos colocados por donde van a ir, la carrocería que habéis visto, pues eso, que se ha modificado el trabajo para adaptar a esa nueva anchura. Tenéis aquí algunos paneles, por ejemplo este corte, que todavía no está solventado porque falta colocar la nueva parte del panel frontal. Luego vamos a hablar con los Pablos del tema de la carrocería. Si quitamos la carrocería vemos el aspecto brutal que tiene el coche. Veis, quiero empezar hablando de una cosa que hemos hablado bastante, que es el tema de la posición de las ruedas de repuesto. Veis que finalmente las tenemos colocadas ahí en la parte trasera, un poco más abajo, como muchos de los coches de rides que se ven en competición. No podemos colocarlas encima del depósito de combustible porque no caben, no se pueden echar más adelante porque tampoco caben, no caben debajo de los asientos, ni debajo del habitáculo, ni en los laterales. Así que obviamente era la única posición posible. Llevan unas barras que salen del subchasis trasero que lo hemos completado estos días, que van protegiéndolas en caso de que nos peguemos un golpe echando marcha atrás o maniobrando cualquiera de estas cosas. Y un mecanismo que ha hecho Jorge Peláez, que algún día lo veremos en funcionamiento, que nos sirve para sacar las ruedas hacia atrás y bajarlas hasta el suelo en el momento de tener que hacer un cambio de rueda. Un mecanismo que hemos pensado para no tener que cargar, porque llanta y neumático pesan nada más y nada menos que 40 kilos. Estos radiadores que veis aquí son los radiadores de aceite que nos van a permitir refrigerar tanto el aceite de transmisión como el aceite motor, que se va a ir andando hasta allá atrás, y llevamos unas orejas aerodinámicas, luego lo vais a ver, que van a impactar aquí y va a salir el aire caliente por los laterales de las ruedas de repuesto. Estamos pensando en modificar estos radiadores que habíamos elegido originalmente por uno que sea monobloque, rectangular y que nos permita trabajar con un único core, con un único sistema de corazón. Tenemos los dos asientos montados, veis que tenemos ya dos humanoides que son los maniquís de Katia. Los maniquís nos permiten utilizar proporciones humanas perfectas, relativamente representativas de lo que tenemos en el mundo real. Entonces yo he cogido mi percentil para el asiento del conductor y tengo el percentil de Diego para el asiento del pasajero, pero aún así podrías jugar con otros percentiles para ver que obviamente pues la gente encaja. Vamos a colocar probablemente el asiento un poquito más alto porque el pedalier ahí donde está colocado está mal, hay que colocarlo más atrás porque si no se sale de la carrocería, y al colocar el pedalier más cerca, si no, el ángulo de la pierna va a ser incómodo y eso va a implicar que tenemos que subir un poquito el asiento del conductor, pero ya veis que tenemos espacio de sobras todavía hasta el techo, así que no va a haber problema. Y las luces las hemos colocado ya en su lugar. Sabéis que tenemos una farera que queremos montar de café, que no es precisamente barata, que muchos diréis, y me lo habéis comentado muchas veces en varios vídeos, que no es lo más maravilloso aerodinámicamente, que por qué no montábamos una barra de LED o que la quitáramos de allí, que no nos iba a servir de nada.
chicos, está ahí por estética, no por otra cosa. También ayuda, obviamente, a conducir de noche y te da luz de largo alcance, que siempre viene bien que esté colocado lo más alto posible para poder quebrar todo el horizonte. Como sabéis, tenemos un complicadísimo sistema de suspensión delantera donde la idea era quedarnos el sistema de brazos longitudinales que lleva Citroën de serie en el 2 caballos, que lleva el Citroën 2 caballos de serie, que lo tuvimos que descompensar y desmontar en 2 brazos para no tener problemas con el avance de la rueda. Luego lo vamos a ver en funcionamiento para ver cómo sube y baja. Eso ha hecho que tengamos que hacer muchos elementos con un diseño bastante peculiar que no habíamos visto hasta ahora. Y aunque luego vamos a hablar de eso, también os quiero enseñar, antes de bajar más al barro, pues los dos portal axle que explicó Jaime, que va a volver a explicar un poquito más a lo largo del día de hoy, que los tenéis aquí colocados a la salida de la caja de cambios. La caja de cambios es esta cosa marrón. A la salida de la cosa marrón esta mueve los engranajes que hay dentro de esta caja gris, que tiene acoplado, como veis, el freno de disco con su pinza de freno, que van inboard, de manera que no tenemos peso en las ruedas, no tenemos masa no suspendida. Todos estos elementos ya están más o menos diseñados y calculados, y de ahí sacamos el par a través de un árbol de transmisión que va a través de esta mangueta, que no es la definitiva, estamos todavía en cálculos y diseños, que ya mueve la rueda. Más cosas curiosas para ver aquí. Ya podéis ver que tenemos el compresor volumétrico Rotres, del que vamos a hablar luego en un rato. Veis que tenemos también el túnel de transmisión, que es este elemento verde que lo hemos colocado en medio del chasis, a través del cual pasa el árbol de transmisión que sale desde la caja de transferencia que ha hecho Jaime hasta el diferencial trasero Haldes, que está colocado ahí abajo. Nos faltan todavía por diseñar los brazos traseros de suspensión y anclarlos con su mecanismo al muelle del amortiguador. Nos falta también esbozar lo que es el sistema de suspensión interconectada, que ya lo tendremos que hacer físicamente. Y luego tenemos todos los bajos, que obviamente había que carenar para proteger los bajos en caso de impacto. Esto lo hemos marcado en base a la altura de la pinza de freno, que es el elemento que va más bajo y más cercano al suelo. Así que eso nos ha delimitado cuál es nuestra altura al suelo, que es de más de 240 milímetros, así que vamos bien servidos. Y esa es la plancha que nos va a llevar desde adelante a atrás del vehículo para cubrir los bajos y proteger todos los órganos mecánicos. Este planchón, que es de 5 milímetros de aluminio doblado, luego va suspendido de una tornillería ultra rígida que se cuelga del subchasis inferior delantero, del subchasis inferior trasero, y va directamente también a la plataforma del chasis. Dentro del hueco que queda entre la plataforma donde vamos sentados nosotros y la plancha de abajo del skid plate, de la protección de los bajos, pues vamos a colocar muchos elementos pesados del tipo de la batería. También va a haber las válvulas y los sistemas de interconexión de suspensión y otros elementos que nos van a permitir bajar el centro de gravedad al colocarlos en esa zona. Y para todos los que nos habéis preguntado un poco qué software utilizábamos y cómo manejábamos toda la información en un grupo, porque al final somos 20 personas tocando todo el Katia desde casa y enredando, pues vamos a hablar ahora con Álvaro Barandaya, que es el crack que está haciendo de coordinador de todo lo que es este aspecto de gestionar la información y de colocar las piezas en su sitio. Estamos con Álvaro Barandaya, Baran para los amigos. ¿Podemos considerar que somos amigos tuyos? Sí, claro. A pesar de lo que hacemos con el Katia. No, hombre, la citroneta es un vínculo que ya no se romperá nunca. Es ¡Ay, qué bonito! una amistad, joder, no sé, esto perdurará por los años y los siglos. Sí, si sobrevivimos a probarla, sí. Si morimos en el intento. Entonces haremos como que no nos hemos visto nunca. Efectivamente. Cuando lo montemos y se rompa todo la primera vez que salga, pues cada uno se irá por su lado y ya está. Yo te quería proponer que contases aquí a la audiencia que sigue el desarrollo de este cachivache un poco cómo hemos estructurado esto, porque tú eres el crack del orden. Aquí hay, ¿cuántas piezas hay? ¿Te has parado alguna vez a contarlas? Pues es complicado porque ahora se han sumado últimamente las cajas de engranajes y tal, que a su vez tienen dentro un montón de piecitas de rodamientos, de bolas, de engranaje, de ruedas y demás. Pero vamos, piezas como tal que podamos llamar piezas, pues habrá unas ahora mismo que habrá 100, 110, 120. Componentes seguro. Y piecitas después, vete tú a saber. A base de No, tornillos. piecitas después, sí, a base de puede haber un huevo. Pero vamos, piezas como tal que hayamos diseñado como un componente y tal, yo creo que serán 110, 120 ahora mismo. ¿A qué te dedicas normalmente, Álvaro? Para colocar un poco a la gente en situación. Álvaro estudió el máster
acabó el máster de coches de carreras y ahora, ¿qué haces? De Nebrija. Pues estoy trabajando en una empresa que se llama Gotenman, que nos dedicamos a cosas parecidas a estas, la verdad. Principalmente mi trabajo es diseñar la parte de estructuración, soportes y anclajes necesarios para convertir un coche clásico en un restomod, que es lo que se conoce hoy en día como pues, el ponerle mecánica moderna a un coche clásico, vamos. Te lo pasas bien, Así ¿no? que sí, sí, sí. Y esto pues es básicamente lo mismo, pero llevado, llevado al extremo, porque en la empresa que tengo, afortunadamente, muchas cosas se compran y lo único que tienes que hacer es o modelarlo o incluso te dan el CAD y tú lo metes, lo colocas en su sitio y diseñas un soportito para que todo cuadre. Pero aquí pues es que diseñas todo. Entonces es Es una de las cosas que a la gente interesante. le ha costado interpretar, ¿no? El hecho de que nosotros queremos hacer para el cacharro este todo de cero, para aprender lo máximo y eso está Sí, también eso es acarreando. brutal. Brutal, es que te diría que no, incluso cuando te metes en fórmulas A y cosas así, muchísimas cosas, el 70% te diría lo compras o te lo dan ya hecho. Es que en un sitio se pongan a diseñar un coche de cero, pues no se hace ya ni en las grandes marcas, porque Efectivamente, seguramente partan de cosas que ya tienen. O sea que, así es, coges la en fin. plataforma y ya está, y no cambias nada. La verdad es que yo tampoco pensaba que fuera a ser así, ¿eh? Te lo digo de verdad. Se ha ido la cosa del día que descubristeis vosotros en el máster, que cambiaba el avance de la rueda cuando se movía la suspensión una barbaridad. De ese día en adelante ha ido la cosa. Del día que nos contaron que esto se quería hacer, Efectivamente. Oye, ahora sí, sí. tenemos un coche en el ordenador, casi terminado ya, joder. Sí, 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 Tampoco. no, esto, la verdad que no hay mal que por bien no venga y en estos últimos 2, 3 meses, sobre todo con la cuarentena y tal, yo estoy viendo mucho, mucho avance. No Por sé eso. si es porque la gente está en casa y tiene más tiempo o lo que sea, Se nos está pero tomando sí, sí, se está viendo, se está más viendo. en marcha. Cuéntame un poco. Tenemos dividido el coche. Para el que nunca haya visto esto es Katia. Para los que preguntáis siempre con qué software hacéis, nosotros trabajamos con dos cosas. Una es Katia para modelizar en 3D, los elementos, colocarlos en el espacio, ver que todo encaja y que todo tiene la forma que tiene que tener. Y luego trabajamos con Inspire, que es el programa para validar. Que, primero, Para que las cálculos, sí. cosas, claro, que se mueven y no chocan unas con otras, qué fuerzas generan y tal. Si más allá de esa validación hace falta hacerlo más preciso, pues nos tenemos que pasar a otros programas de cálculo que tiene por ahí Alta y también tenemos el de la aerodinámica y tal. Y bueno, eso ya lo Sí, iremos viendo más adelante. Entonces, cuando tú tienes un bloque de muchas personas trabajando en una cosa, haciendo piezas todos, el problema que tienes es que si todos metemos piezas al tuntún, pues encajarlas necesitas un maestro constructor, como en las pelis del Lego. Y ese es un poco tu rol, ¿no, Baran? sí, bueno, a raíz de encargarme, pues de ser un poco el representante de los del máster que nos encargábamos de la suspensión, de lo que era la geometría inicialmente, de establecer cuáles iban a ser los pick-up points, los puntos de anclaje y demás, y cómo iba a funcionar esa suspensión, pues con esa metodología es muy interesante, o sea, con ese campo es muy interesante trabajar con la metodología tipo Skeleton, y es que tú tienes unos puntos y líneas que te sirven como base y todo lo que diseñas está referenciado con esos puntos y líneas. De manera que si mañana te viene el que ha diseñado el trapecio de arriba y te dice que choca la jaula, por ejemplo, pues no hace falta rehacer el coche entero, sino que cambiando esos puntos se debería poder cambiar todo más fácilmente, digamos. Esa es un poco la idea. Entonces, a raíz de encargarme de eso, luego pues hubo una reunión, concretamente creo que fue en diciembre, que fue un poco pues como el relanzar todo, no sé cómo llamarlo, no sé cómo lo llamarías tú, el poner La un poco las cosas en reactivación. situación, porque la reactivación, porque no teníamos muy claro quién estaba trabajando en qué piezas, quién no, y en qué se estaba encargando cada persona. Entonces, en esa reunión pues se decidió también que sería buena idea hacer un CATIA nuevo, porque el que teníamos hasta la fecha tenía todas las piezas un poco metidas ahí a capón y era un poco más desorden. Y con este nuevo CATIA lo que nos permite, incluso si lo quieres ir enseñando, Sí, es claro. tener dividido el coche en subsistemas, Carrocería, que son chasis, carrocerías, efectivamente, suspensión delantera. y todo está basado en esa metodología que comento. Entonces,
En el esqueleto general que tenemos arriba, por ejemplo, tenemos fijadas las dimensiones generales del coche, que son batalla, anchos de vías, ancho total y posición de los pilares de la jaula, por ejemplo, pilar A y pilar B, y también la posición del volante. Pues las cosas más generales así que teníamos también más claras y a la vez más dudas. De manera que si, como nos ha ocurrido, ha habido que cambiar, bueno, no el ancho de vías, pero sí el ancho del coche, que hemos tenido que ensanchar un par de veces, pues con tocar, por ejemplo, donde pone chasis, pilar A y pilar B, y abrir eso, pues creo que la primera vez la abrimos 180 y luego 200, o no sé cuánto fue exactamente, la jaula tiene esos puntos referenciados, entonces, pues, no todo 100% automático porque pues, siempre se puede hacer mejor, pero prácticamente con cambiar esa cota se actualiza el coche entero a las nuevas dimensiones. Y es algo muy interesante precisamente porque ha habido muchos cambios y estamos diseñando un coche de cero. Yo creo que nos dimos cuenta la primera vez cuando descubrí que pegaban los brazos de suspensión traseros en el neumático y hubo que alargar la batalla, que la alargamos de 2.300 creo que tenía al principio a 2.450, que creo recordar, lo voy a mirar ahora mismo, que estaba ahora. Ya. Llevamos tanto tiempo sin mirarlo que no... 2.525 tenemos de batalla. Después de esos hubo dos cambios y ahí cuando se movió reventó todo. Y como reventó todo, pues Álvaro, que estas cosas las controla, dijo, tío, si lo hacemos todo referenciado... De hecho, la jaula de coque ya estaba bien referenciada. Sí, la jaula de coque estaba muy bien hecha, porque ha soportado todos los cambios sin petar. Así que... Y a partir de ahí, pues todos los demás hemos ido aprendiendo. ¿Cómo lo ves? Es lo más interesante del CATIA precisamente es trabajar con esas referencias. Y, por ejemplo, pues toda la estructura delantera ahora del subchasis que está por delante de la jaula y también la que está por detrás trabaja referenciada o pues no sé exactamente cómo lo habréis hecho, pero no sé si está apoyándose... Sí, bueno, pero imagino que la parte de atrás está apoyando en los puntos del arco principal, también tendrá alguna referencia pues a lo mejor al depósito o algo así, y son cosas que si mañana alargamos 10 centímetros otra vez la jaula o lo que sea, pues se actualizará y no habrá que hacer otra vez de cero todas esas subestructuras. ¿Tú crees que podemos ya ponernos a fabricar después del verano el cachivache de una santa vez? Hombre. Esperas. Es que la última vez que me hiciste esta pregunta yo dije que en diciembre el coche estaba prácticamente para fabricarse. Entonces ya no me la quiero jugar más. Ahora mismo, la verdad, como está... Pero es que está avanzando tanto últimamente. Sí, perdona. Por eso que como están las cosas avanzando tan rápido, realmente a nivel estructural, en cuanto tengamos los brazos traseros, que es el único elemento así que nos queda problemático de que no quepa, que puede no caber, todo lo demás debería de ser inamovible prácticamente. Queda aquí el tema de los tirantes de la suspensión que pegaba con el chasis, que también lo descubriste. Hay alguna cosilla más que tocar, pero realmente no debería volvernos locos. Pero bueno. Sí, con ese trapecio no sé qué vamos a hacer, o con los tirantes del amortiguador, pero es verdad que ahí nos toca todavía un poquito, entonces no sé si está Carlos trabajando en ello o... Un brazo lateral quiero hacer, mecanizado, solo por un lado, articulado aquí como si fuera un basculante de moto de un solo lado. Pero que agarren el extremo por los dos lados luego, ¿no? Sí, agarra el muelle del amortiguador por los dos lados, tiene como una cazoleta que lo abraza y eso es rígido para que no flexe. Es la única solución. Para que se coma ese brazo mecanizado todos los esfuerzos en vez de el amortiguador, ¿no? Para intentar evitar que lleve todavía más axiales, más transversales el muelle del amortiguador, pero bueno. Luego nos tocará una cosa donde os tocará volver a meteros, si os apetece, a los X-Master, que es el tema de la suspensión interconectada famosa, que cierto. La hemos medio olvidado, pero este coche no lleva estabilizadoras y habíais hecho un poco también vosotros el estudio de por dónde tirar, ¿no? Bueno, eso nos quedamos un poco también a la espera de la respuesta de Profender, ¿no? De ver qué nos decían los chicos de Profender, si era viable o no hacerlo y cómo lo harían ellos. Nosotros les contamos un poco la idea inicial
porque, pues, hablando claro, tampoco tenemos mucha idea de cómo tiene que funcionar ese sistema. O sea, pues sí, puedes hacer un sistema hidráulico y aplicar las fórmulas que te han enseñado en la carrera, pero seguramente que tiene mucho más misterio que eso. Entonces, ahí sí que nos vendría bien su ayuda. Pues No sí. sé si es posible. Será. La única cuestión es que nos Será dejen salir a posible. la calle para poderles Ya. ir a ver. En fin, Álvaro, tío, muchas Está gracias claro. por tu Nada. paciencia. Gracias a ti, Guille, que, joder, la verdad que tú también, el curro que te estás metiendo estos días es importante y por eso tienes todo tan buena pinta ahora mismo. Bueno, Pasos y están. mejor que tendrá. Pasos están. Sí. Luego Pasos habrá que están. ver cuando me monte. Pero después del último ensanche estoy bastante más confiado. Antes me veía mucho más fuera del coche. Me convencisteis lo de ensanchar y ahora de repente como que veo que existe Joder, la vida. estáis como queréis ahí, Diego y tú, ¿eh? Si es que estáis como queréis. Ahora creo que voy a sobrevivir. Te voy a diseñar un reposa Coca-Colas de estos. Ahí, que apoye encima del túnel protector de la transmisión al eje trasero. Lo veo. Venga, Alvarito, cuídate, Muy ¿vale? guay. Venga, un saludo, un abrazo. Bien, y ahora que Álvaro ya nos ha explicado cómo funciona todo este invento del CATIA, lo que vamos a hacer ahora es explicaros cómo funciona el sistema de suspensión tirando de nuestros amigos de Altair con el Inspire, el programa que nos permite ver mecanismos, calcular piezas y que vais a ver muchas veces aquí en el proyecto Citronetta. Lo que estáis viendo es el sistema de brazos tirados, que luego os va a explicar Carlos cómo ha calculado las piezas, que está aquí colocado enseñando su función. Para hacer un resumen rápido y viéndolo desde el lateral. Tenemos un brazo superior, que es el brazo azul, que sube y baja y guía la mangueta, la parte de arriba de la mangueta. Tenemos un brazo inferior, que es el verde, que sube y baja obviamente también y guía la mangueta por su parte. Y luego tenemos un tirante de dirección, que es este amarillo, que es el que, saliendo hacia adelante y hacia atrás, ahora lo vais a ver, consigue el giro de la rueda. El brazo superior es el que mueve el conjunto muelle y amortiguador a través de estos tirantes. El muelle y amortiguador van tumbados como en la versión original y van colocados en esta zona, siendo actuados solo de manera lineal, porque está bloqueado la posibilidad de que bascule hacia arriba y hacia abajo en base a que el cuerpo este está roscado y el casquillo guía que lleva la parte de arriba del amortiguador está especialmente hecho, lo vamos a hacer a medida, para que soporte esos esfuerzos ligeramente transversales. A todos los que me preguntáis que cómo vamos a cargar con cierta angulación el amortiguador, tenéis que pensar que en un sistema de doble triángulo tradicional, en un Land Cruiser, en el tren delantero, ya van los amortiguadores torcidos, más de esta angulación, y el vástago, aunque sufre, como el retén y el casquillo guía, no se llegan a partir. Y si no fallan en un Land Cruiser, pues inclinarlos aquí como nos estamos inclinando, menos de 10-15 grados no debería suponer un problema, aunque estamos pensando en hacer un sistema de soporte, pero no lo terminamos de ver claro porque se puede llenar de porquería. Y ahora lo que me imagino que queréis ver es cómo se mueve todo esto, así que lo que vamos a ponerlo es en movimiento. Vamos a quedarnos primero con un movimiento que es total. Vamos a ver aquí al principio unos barridos hacia arriba y hacia abajo de la rueda, como si estuviera pasando baches que la mueven de arriba abajo del todo, y luego se va a empezar a funcionar, que está ahí ahora mismo viéndose, cómo funciona el mecanismo de dirección. Como veis, además tenemos esta cosa roja aquí encima. Esta cosa roja aquí encima con este pirulillo que sale hacia abajo es el bump stop. Cuando pillemos baches muy grandes que superen el recorrido total de la suspensión, la rueda subirá hacia arriba y esta parte azul del brazo de suspensión superior pegará, veis que pega ahí con esta pieza, y lo que hace esta pieza es frenar los impactos. De manera que cuando caigamos al suelo y vengamos saltando y saltemos 2 metros y caigamos y la rueda se comprima hasta arriba, en vez de transmitir todo el esfuerzo hasta el amortiguador horizontal que tenemos aquí, lo pararemos antes, lo pararemos con este bump stop que después, ahora en muy poquito tiempo vais a ver cómo Emilio lo ha triangulado su soporte para aguantar esas caídas y que cuando caigamos pues se absorba esto y se frene y no tengamos un rebote de los feos. Como veis, al subir y bajar los brazos se articulan en estos puntos rojos, el verde y el azul. La geometría lo calcularon Palomo, Paco, Barandalla, todo mi equipo que había estado el año pasado en el máster de competición, con la ayuda de Carlos del Río. Cuando estuvieron haciendo estos cálculos de geometría, determinaron que estos puntos eran los ideales para mover el amortiguador, de manera que cuanto más se desplaza la suspensión, más tiene que mover el muelle y el amortiguador para conseguir ese movimiento. Y eso hace que la suspensión se endurezca progresivamente
del orden de menos de un 10% a medida que se va moviendo hacia arriba la rueda. De esta manera conseguimos una suspensión progresiva. Lo que ocurre es que, claro, al articular estos puntos, geométricamente ha resultado que si tengo que tirar del muelle del amortiguador aquí, donde está ahora el ratón colocado, para poder tirarlo desde aquí, el brazo verde y el brazo azul se llegaban a chocar. Y además, el tirante de dirección, que geométricamente tiene que estar ahí para que funcione perfectamente, pues también recibía impactos. Así que hemos tenido que trabajar, y ahora lo voy a empezar a mover, hemos tenido que estar trabajando con las geometrías y las formas para que ninguno de los elementos chocara con todos los demás. Estas líneas que estáis viendo aquí, estos trazados, son el movimiento que hace la rueda. Además, gracias a colocar el brazo de arriba y el de abajo en la posición en la que están, apenas tenemos una variación de 5 grados de avance cuando está subiendo y bajando la rueda de arriba abajo. No hay ni 5 ni 3. Eso, lo positivo que tiene es que no vamos a tener cambios en la cantidad de feedback que tenemos en el volante, la fuerza, el esfuerzo que tenemos que hacer para moverlo. Si queréis ver más movimientos, pues además podéis ver que cuando la dirección no está girando, vamos a ver si soy capaz de colocarlo totalmente frontal. Cuando la dirección no está girando, ahora está girando todavía, esperamos a ver si se para un momento. Cuando no está girando la dirección, como podéis ver, apenas hay un bump step, apenas hay movimientos parásitos de la dirección cuando sube y baja la rueda. Eso es importante porque en el momento en el que vas conduciendo, lo último que quieres es que el coche empiece a girar solo porque se comprima la suspensión. Gracias a la geometría que han conseguido los miembros del equipo, pues lo que han conseguido es que solo en extensión haga un bubbling de unos 2 grados. Cuando se extienden del todo las ruedas, se abre la dirección un pelín, que tampoco viene mal, porque al final eso estabiliza. Cuando aterrizas el coche, tiende a estabilizarlo a medida que se comprime. Otro de los aspectos que comentamos en el último vídeo con Carlos es que el brazo originalmente que tiraba del muelle era el inferior, el verde, y el azul era solo un brazo guía, y lo que ocurría es que esta parte de aquí del brazo llegaba a arar el suelo, bajaba muchísimo, y ahora al colocarlo por la parte superior lo que hemos conseguido es tener una geometría más limpia, un mejor empaquetamiento y que no haya nada que asome por la parte inferior del brazo inferior de suspensión, de manera que tenemos más recorrido de suspensión libre sin que hayamos pegado con la parte baja del coche en el suelo. Y ahora vamos a hablar del mecanismo de dirección, que probablemente sea la pieza más compleja que podemos explicar en este coche. Originalmente en cualquier coche lo que veríais sería un tirante transversal en esta zona donde marco con el ratón, o en esta zona de atrás en la transversal del vehículo. En este coche no se puede hacer así, porque aunque cuando la suspensión no se mueve puede dar la sensación de que podría utilizarse ese mecanismo, la realidad es que cuando la suspensión sube y baja, como cambia la cantidad de avance que tiene la rueda y la batalla del coche, lo que estaríamos es generando movimientos de dirección parásitos, hasta el punto de que podríamos lograr 15 grados o 20 grados de giro de rueda por el simple hecho del movimiento de la suspensión, lo que viene a ser meter un volante entero. Así que el coche autometería un giro de volante entero cuando se comprimía y se extendía la suspensión. Así que será un problema que obviamente no era para nada viable hacerlo funcionar. La solución pasa por tirar longitudinalmente del tirante de la dirección para conseguir ese movimiento de la rueda. Cuando se hace esto hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que no puede pegar la rueda con el brazo de la suspensión, que veis que no pega, no toca, hay que dejarle ese espacio libre, y hay que tener en cuenta que hay que conseguir mover con un movimiento longitudinal pues los 30 grados que queremos que gire la mangueta. Necesitamos que gire 30 grados porque si no, con la batalla que tenemos, que son más de 2,5 metros, y con el ancho que tenemos y todos los demás factores tenidos en cuenta, o gira 30 grados o el coche necesitaría 14 metros para girar de anchura. Y eso no es viable en un coche si quieres tener cierto grado de maniobrabilidad. El tirante de dirección lo va a calcular uno de nuestros Pablos del equipo. Hoy por hoy está sin calcular. Yo de momento lo que he hecho es colocar uno que geométricamente es correcto. Obviamente una varilla tan fina pues probablemente no sea la solución y haya que hacer que este elemento, esta varilla, esté reforzada y sea un elemento más parecido a lo que es, de hecho, el brazo inferior, y tenga doble apoyo para que sea rígido, porque al final cualquier piedra transversal que haga que la dirección gire, lo que va a intentar es tirar de la varilla hacia adelante y hacia atrás, y si esa varilla es elástica y se deja tirar hacia adelante y hacia atrás, pues tendremos un problema de que tendremos efectos de dirección parásitos. Tenemos otro problema con la dirección, y es que tenemos que conseguir que, veis que aquí tenemos un mecanismo, que es un mecanismo en el que aplicamos un movimiento longitudinal
a través de esta bieleta y esta bieleta tira de la dirección hacia adelante y hacia atrás, pero tiene que permitir que el tirante de la dirección articule, pueda girar, porque si no con el movimiento de la suspensión pues no funcionaría y se estropearía todo. Lo que tenemos ahora de problemática es convertir el giro de la cremallera de dirección tradicional, que es transversal, en un movimiento longitudinal, y para eso estamos planteándonos varias soluciones que pasan pues desde un sistema doble de cremalleras, donde hay una cremallera adicional, movimiento hacia adelante y hacia atrás, esta bieleta, a un sistema de piñón y corona, donde estamos haciendo con un engranaje cónico conseguir ese movimiento longitudinal. Y ahora mismo pues lo que tiene que hacer Pablo es terminar de trazar por dónde queremos tirar a la hora de crear este mecanismo para garantizar que conseguimos con un giro de volante completo esos 30 grados de giro de rueda, de manera que además también conservemos la posibilidad de tener ángulos de Ackermann. ¿Qué es un ángulo de Ackermann? Pues cuando la rueda interior de la curva se inclina más grados, gira más grados que la rueda externa, porque cuando tomas una curva con un coche de 1800 milímetros de anchura, de 1,8 metros de anchura, obviamente el radio de la curva para la rueda interior es más pequeño que el radio de la curva de la rueda exterior. Por tanto, necesitamos esa angulación distinta, y eso hay que conseguirlo con una cosa que se llama ángulo de Ackermann. Obviamente lo podéis googlear si queréis saber más de él, y para conseguir eso pues hay que jugar con la bieleta y con las geometrías de estas cremalleras para que consigamos que la rueda interior a la curva siempre gire más que la rueda exterior a la curva. Va a ser un problema geométrico bastante chulo, pero lo importante aquí es que vierais todo ese mecanismo funcionando. Ahora habéis visto cómo gira solo la dirección, y ahora os voy a dejar un pequeño momento para contemplar cómo se mueve solo la suspensión cuando bloqueamos la dirección. Que ahí lo veis. El coche sigue guardando su posibilidad de moverse 150 milímetros hacia arriba la rueda, 15 centímetros hacia arriba en compresión, y se extiende entre 100 milímetros en extensión y 150. Todavía no hemos decidido cuándo vamos a parar la extensión, pero ahí lo tenéis. Importante lo que os he dicho antes, que cuando llega arriba del todo el movimiento, a ver que lo voy a parar ahí, en ese momento cuando estás en compresión máxima lo que ocurre es que el brazo de suspensión impacta con el bump stop, y este bump stop es un muelle adicional que funciona para ayudar al muelle principal, que ya está muy comprimido, y de esa manera lo que conseguimos es reducir las fuerzas que se transmiten a través de las barras de la suspensión en el momento en el que impactemos y choquemos con algo, y nos facilita además aterrizajes más suaves y cómodos, dentro de la medida de lo posible que se puede conseguir un aterrizaje cómodo. Resulta también importante tener en cuenta todo lo que son las cargas y todo lo demás, pero lo vamos a ver después de hablar con Emilio, que nos va a hablar del subchasis delantero. Estamos ahora con Emilio, que ya estáis de Emilio hasta las narices. Emilio es el que trabaja con esto, con él. ¿Cómo te gusta, Emilio? ¿Qué tal estás, Emilio? Muy bien. ¿Te gusta tu Todo compresor bien. que tengo yo y tú no lo tocas? Sí. Lo voy a dejar en su caja y ahora sigo contigo. Venga. Bueno, Emilio, sabéis que estaba haciendo la placa adaptadora del motor para la caja de cambios, estaba haciendo el subchasis delantero entero, estaba haciendo la integración del compresor centrífugo, estaba colocando los radiadores, todas esas cosas a la vez, el subchasis inferior o delantero también. Y el problema que tiene Emilio es que la placa adaptadora no la puede hacer más de lo que ya ha hecho. Porque está cerrada la universidad, no me dejan entrar ni nada. Entonces, más o menos la forma la tiene clara, más o menos sabemos el ancho que tiene, más o menos sabemos muchas cosas, pero hasta ahí habíamos llegado. Entonces, Nos faltan un par de milímetros. el problema es que el más menos 2 milímetros es un problema, pero es lo que hay. A partir de ahí, ¿qué has hecho el último mes? A partir de ahí hemos hecho 2 o 3 diseños de subchasis delantero a base de iterar y ver cosas y cómo llevar mejor los tubos y tal. El subchasis inferior, hemos puesto el Rotrex, hemos hecho la polea del Rotrex con su tensor. Nos ha hecho José el intercooler y el radiador de aceite, que ha hecho un trabajo muy bueno. Gracias, José. Y montar todo, poco a poco, para que, bueno, ahora parecerá que hemos avanzado mucho cuando ya ver estas piezas, pero ahora falta, digamos, el 90% del trabajo, ¿no? Ahora falta hacer todo el airbox, tirar tubos, hacer todo el sistema del Rotrex de aceite. Bueno, show me the money, que decía aquel. Enseña. A ver, No compartir te quites la pantalla. ropa. No, hombre.
Si no, no nos ponen publicidad en el vídeo. Contenido inadecuado. Entonces, Ahí está. aquí está el Rotrex. Estas son mis cosas del ratón. Con su polea, ya tenemos calculado con Javi Amaro más o menos el ratio de diámetros que tiene que tener para que esto genere la potencia que queremos. Estos son los acoples del aceite, de entrada y salida de aceite del Rotrex. ¿Qué más? El radiador de aceite va aquí. El radiador es el gris oscuro. Eso es, el radiador de aceite es este de aquí. Que es el que va detrás del intercooler. Eso es. El intercooler es la cosa gris clara que va por delante. Eso es. Que están flotando en el aire porque todavía no tienen soporte. Claro, claro. Y si alguien los ve un poco cutres, a ver, es el volumen solamente, ¿eh? No es aquí para hacer nada. Vale, más cosas. Este es, digamos, la versión más nueva del subchasis, que sale de la jaula y básicamente tiene que sujetar el motor, la caja de cambios, aquí atrás sujeta el transfer case que ha hecho Jaime, que es un puto máquina, aquí abajo sujeta los brazos de suspensión de Carlos y los bump stops. Ok. Que por los bump stop hay que pensar que es el punto que más carga va a recibir, porque si saltas, como el muelle no para ese salto, lo va a parar el bump stop, así que por ese palito de ahí va a entrar todo el latigazo. Claro, por eso esto es muy importante que esté muy bien triangulado con unas barras curiosas que luego habrá que meterlo a Inspire y que nos dé la razón. Yo creo que está sobredimensionado el tema, porque además le he puesto bien de espesor de pared. Prefiero que me diga que quite a tener que poner más tubos. Luego también agarras los portal axle de Jaime. Por la parte de arriba también agarramos aquí los portal axle por fuera y por la parte de abajo se agarra tanto los portal axle como la caja de cambios. Y creo yo que voy a sacar otra pletina aquí para que coja el transfer case y coger también esta parte de abajo del subchasis. Para así aprovechar esas barras horizontales y tirar hacia abajo para sujetar el skid plate. Cubre cárter duro para evitar pedradas. Por ahí abajo yo te he hecho unos escapes super guays que ya he enseñado, así que no voy a hablar de ellos. De momento no tenemos colector de escape y está siendo un dolor de muelas sacar el escape sin que pegue con nada. Sí. De hecho, ya es un dolor de muelas tu trabajo, ¿no? Mi trabajo sí, pero yo creo que el escape tendré que ponerlo todo temprano porque me va a limitar hacia dónde puedo tirar tubos de intercooler. A ver, por donde te lo he puesto yo, que va por en medio, tampoco... No, por ahí está mejor que por donde lo tenía puesto yo, sí. No es mala por donde queda. Queda por ver transmisión térmica y eso. Vale, ¿qué pasos te quedan? El subchasis inferior, ¿está claro? Subchasis inferior. Me falta tengo que modelizar los cuerpos de admisión que van ahí. Uy, va. Mira, ya he visto que un tubo de estos me choca contra un cuerpo de admisión. Casi seguro. ¿Ves? Está broken. Sí, eso ya no va a poder ir ahí. ¿Ese tubo no es uno de los de mi idea? Ah, no, sí. Ese es el que sale al portalaxel. Esto es uno de los portalaxel, sí, que tendré que cogerlo a otro lado. Nada. Una vez que tengamos esto, hay que hacer el airbox. Eso. El plenum, que coja también con el capo de Pablo. Tubos intercooler. Todo normalizado para poder hacer las curvas y que nos los puedan cortar. Y filtros de aire y esas cosas. Y ya estaría. Y pasar todo en Inspire, ver cuánto pesa el asunto. Sabiendo cuánto pesa, sabemos la carga que entra al subchasis superior. Sí, y sobre todo los golpes y saltos que te van a entrar por el bump stop, que eso va a generar ahí cargas interesantes. Sí, y luego no sé yo si habría que hacer algún tipo de defensa enfrente de todo esto. Sí, había la idea de un tubo. Había la idea de un tubo
anclaba el subchasis inferior, que hacía de paragolpes entre el capó y el cubrecárter inferior. Sí, sí. Y alguna forma de tirar también tubos de aquí y sujetar el capó, Eso ya las, es... las aletas. Eso ya es harina de otro costal. Complicado eso. ¿Cuál es tu propuesta entonces para el mes que viene? Subchasis inferior y protección delantera y ya estaría. Para el mes que viene, si seguimos confitados, pues yo creo que también hasta Airbox y todo. Pues acabas de dejarlo por dicho en un vídeo público. Sí. Se te exigirá el Airbus también. Si me dejan ir al taller, igual le he hecho horas al 735. Claro, también hace falta eso. Te Hay faltan conflicto todas de las intereses. pletinas de sujeción de radiador intercooler también, que es gaita. Ahí. Pero bueno. Sí. 735 que le estábamos sacando el motor y nos quedamos ahí. Sí, ya tengo todo para sacarlo y casi para abrirlo. Lo que pasa es que no nos dejan ir. El último día que grabamos por allá nos fuimos a ver al del rectificado y dejamos apalabrado el rectificado y todo, así que... Ah, genial. Qué pena. Bueno, Milo, oye, muchas gracias, buen trabajo y a seguir dándole. Muchas gracias. Y otro aspecto importante a la hora de poder seguir diseñando esto y desarrollando el Citroën es validar el diseño y las formas de las piezas. Y para eso hay que meterle las cargas virtualmente para calcular cómo de grandes tienen que ser los elementos. Originalmente, y creo que os lo había contado ya, teníamos el planteamiento de irnos a la Masía Pelarda para obtener datos con un buggy que pesa parecido a este coche, con un calzado de neumáticos parecido, para ver qué patrón de movimiento teníamos en las ruedas y aplicarlo en el entorno virtual. Pero no es la única casuística que tenemos de cargas. Básicamente, normalmente, para cuando calculamos un coche convencional de carretera, se suele tener en cuenta que los brazos de suspensión tienen que aguantar deceleraciones equivalentes a la deceleración máxima que te puede provocar el coche, teniendo en cuenta también las transferencias de pesos que puedes tener. En un coche de calle con neumáticos normales, superar un G de deceleración o de paso por curva es una rareza, así que normalmente lo que se hace es meter 1,5 veces la deceleración G, 1,5 veces 9,8 metros por segundo cuadrado, el peso que tiene el coche en esas ruedas y aplicar eso como caso de frenada máxima para calcular los brazos de suspensión, también como caso de esfuerzo lateral máximo y también jugando con esos repartos de pesos en condiciones dinámicas, cargar verticalmente la rueda teniendo en cuenta ese reparto de pesos que podemos tener en una curva 1,5 Gs o en una frenada o aceleración 1,5 Gs. ¿Qué otros casos de carga tenemos? Pues los baches. Los baches normalmente se les suele hacer una consideración que es que por la huella del neumático nos entre un bache y ese bache mueva la rueda y todos los elementos de la masa no suspendida a una aceleración de 3,5 veces la aceleración de la gravedad, o sea, 3 veces 9,81 metros por segundo cuadrado, hacia arriba, mientras la carrocería tiende a estar quieta. Todas esas cargas que os estoy comentando al final se meten por la huella del neumático, jugando con un quarter car que se le llama. Y es un poco lo que hemos simulado en cargas estáticas en el vehículo. Así que lo que se ha hecho es coger y decir, vale, pues por la huella del neumático, que es por donde se agarra el coche, hemos creado un neumático y una llanta falsa, se ha cortado como un salchichón, esto lo ha hecho Carlos del Río, que ahora le vamos a ver, y a través de esta huella del neumático lo que ha hecho Carlos es meter el esfuerzo longitudinal máximo, el esfuerzo transversal máximo, el esfuerzo vertical máximo que se puede encontrar, y luego hemos considerado una situación en la que hay un bache y mueve la rueda rápidamente hacia arriba. En todas esas ocasiones, pues los brazos de suspensión obviamente están articulados donde lo tienen que estar y la rueda lo que hace es agarrarse por la zona donde se une al muelle. De esa manera lo que conseguimos es saber los esfuerzos que van a sufrir los brazos independientemente de las situaciones en las que os encontréis. ¿Qué ocurre en este caso concreto de la Citroën? Pues que es un coche de race y como vehículo de race los baches no van a ser tan suaves como podrían ser para un coche de calle. Yo normalmente cuando he diseñado brazos para coches de calle, pues raramente te imaginas un bache que acelere la rueda más de 3,5 o 5 veces la aceleración G. Por tanto, no lo sueles tener en consideración. Pero estos coches saltan y vuelan y pueden caer en una única rueda, que es uno de los factores que más me ha preocupado a mí desde el principio, porque es una situación en la que yo normalmente pues no he tenido consideraciones cuando he hecho coches de calle, porque no es una situación en la que tú pienses que un salto de 2 metros de altura vaya a suceder y te vayas a caer en una sola rueda. Si lo haces, pues normalmente los brazos de la suspensión de un coche de calle colapsan en esas situaciones, pero aquí no pueden colapsar,
Entonces, lo que hemos hecho es, la idea original era esperar a tener datos de masía pelarda para ver qué aceleraciones máximas teníamos en la rueda. Como no lo teníamos, lo que hemos considerado es una aceleración máxima de la rueda hacia arriba en la caída en un bache de 35 Gs, 35 veces la aceleración de la gravedad. 35 veces impulsar todo el peso de toda la masa no suspendida que está formada por la rueda, la llanta, el buje, la mangueta, los brazos superiores e inferiores, todo eso que cuelga va a intentar moverse hacia arriba a una aceleración inicial de 35 Gs. Y eso lo va a tener que aguantar tanto todos los brazos de suspensión como la propia mangueta, como los elementos de la suspensión, para que no revienten y se partan. Y diréis, ¿y cómo has sabido lo de los 35 Gs? Bueno, pues yo, cogiendo datos genéricos que tenía a mi disposición, he ido haciendo asumiciones más o menos sensatas y seguras y llegué a esa conclusión. Luego, cruzando datos con buenos amigos de PowerArt que nos han ido echando una mano, de cuyo nombre no me voy a acordar por si alguno le meto en un lío, pues nos dijeron que la situación más radical que habían visto ellos en coches del Dakar, con datos del Dakar reales, no pasaban de los 20 Gs de aceleración, incluso en caídas de saltos de 2 metros. Así que estamos valorando 35 Gs cuando en realidad podríamos calcular todo con 20, 22 si queremos hacerlo con seguridad. Así que estamos mayorando bastante las cargas y estamos considerando que todo esto va a recibir impactos bastante más fuertes de lo que probablemente tengamos. En todo caso, hay que pensar que este coche, con una llanta, una rueda de 40 kilos en su conjunto y unos brazos tan grandes, es bastante más pesado a su masa no suspendida que un coche tradicional. Por eso también decidimos en su momento quitar los frenos de ahí y dejarlos on-board, porque los frenos sin board, como lleva ya el 2 caballos de serie, nos permitía ahorrarnos unos cuantos kilos de esa masa no suspendida, que es la que se va a acelerar tantísimo hacia arriba. Una vez que eso suceda y caiga el coche y se mueva y reciba todas esas fuerzas, pues lo bueno de Inspire, y ahora os lo va a explicar Carlos, es que nos permite valorar, aquí veis otra vez una deformación exagerada de lo que sucedería, pues nos permite valorar cómo se va a mover todo, cómo se van a flexar los elementos y cómo van a funcionar las cargas respecto a todos estos elementos. Veis que el brazo de abajo tiene transversalmente bastante esfuerzo y bueno, en toda la envolvente de resultados estamos mirando ahora el desplazamiento. Si miráramos temas como esfuerzos de von Mises y todo lo demás, pues podemos ver que la cosa presenta buenas soluciones, quitando las rótulas donde realmente hay problemas que ahora mismo, pues eso, nos va a contar Carlos del Río, que nos vamos directamente con él. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, empieza a compartir la pantalla y que se haga la magia. Pues os digo, en el anterior capítulo os enseñé cómo había hecho el brazo y todo eso, y ahora hemos llegado aquí a un análisis de Inspire de elementos finitos en FEM. Y ya tenemos el brazo superior hecho, que ahora es tubular. No sé si recordáis la anterior forma, pero ahora os la pongo. Y Yo me acuerdo, un bumper stop. cómo dijiste que iba a costar mucho dinero. Eso me acuerdo bien. Es verdad. Iba a costar mucho dinero, porque la forma era así. Molaba mucho más, todos lo sabemos, ¿verdad? Sí, tenía sus refuerzos aquí, pero unas formas un poco extrañas. Pero a partir de esto pensamos que realmente no hacía falta tener estos perfiles tan extraños. Así que dijimos, ¿por qué no poner los tubos justo por donde van los perfiles? Y eso hicimos. Fuimos poniendo tubo a tubo por donde van todos los perfiles, que aquí lo podéis ver. Se ve más o menos que va por el mismo sitio. Si escondo esto se verá mejor. Y aquí tenemos un dineral. Que así, haciendo la curvatura como le gusta al fabricante, con los perfiles del fabricante y todo, hemos intentado que esto sea lo más barato posible. También aquí hicimos una serie de modificaciones, porque al principio todos los tubos convergían en el mismo nudo, pero eso de cara a soldar y de cara al corte láser iba a ser bastante complicado de hacer y caro, sobre todo caro, porque necesitaba muchas horas de trabajo y demás. Luego también hemos incluido el bump stop, que es el lugar en el que el proyecto del chasis, el subchasis delantero, coincide con la suspensión, y aquí sería donde al llegar la rueda a 150 milímetros de compresión chocaría contra el bump stop
y haría que no sufriese el muelle. Este tubo le hemos puesto un poco más gordo para que aguante más fuerzas. También esto sería un tubo y con esta pieza mecanizada. ¿Qué criterios te después, puso? dime. ¿Qué criterios te puso el fabricante a la hora de doblar el tubo y tal? Claro, nosotros al principio empezamos haciendo el brazo de suspensión según nuestros criterios, tal y como iba por aquí. Tal y como iba por el propio brazo. Pero claro, aquí hay curvas que no son posibles hacer, no es posible hacerlas con una dobladora normal o requiere más esfuerzo, el material se fractura o lo que sea, sufre más tensiones y no es posible hacerlo tal cual con estas curvas. Así que el fabricante nos comentó que tenía que haber 100 milímetros entre curvas para que la dobladora pudiese coger el brazo y doblarlo. Porque es una dobladora CNC que es de las 1000 maravillas y te da todos los ángulos que quieras. También nos dijo que metiésemos un radio de 90 para un perfil de 30×3, porque era el que tenían, y así era más fácil de fabricar, porque no tenían que... Más fácil y más barato. Porque así Barato siempre es importante. Barato es importante. Porque así no tenían que meter, pues... es que no sé cómo se llama. Las poleas estas como para doblar. Sí, sistema doble de doble curvatura a la vez. Eso es. ¿Cuánto pesa el brazo? El brazo pesa alrededor de 15 kilos, pero se le puede quitar bastante peso porque aquí el bump stop probablemente está bastante gordo y no haga falta tanto. Luego, ¿qué más? También hicimos el brazo inferior, que fue un auténtico... No me sale ahora la palabra, pero fue un auténtico... Grano en el culo. Grano en el culo. Sí, grano en el culo. Porque, claro, la rueda tenías que mantener que el brazo no chocase con el brazo, que el brazo inferior no chocase con el superior, que la rueda girada tampoco chocase, y luego aquí irían los magníficos portalaxel y los frenos y todo. Que lo vamos a ver en el conjunto, para que quede claro que el brazo no puede tener otra forma porque no cabe. Claro, lo hubiésemos metido Inspire como el brazo superior, pero es que realmente no hay más hueco. Así que lo que hicimos fue meterle 2 tubos con una chapa cortada láser, vale. Una chapa cortada láser para reforzar. Vale, creo que este no se va a poder ver. Pero bueno, por aquí se ve. Se ve. Que son 2 tubos doblados con 2 chapas. Esta chapa, aparte, también nos ayuda a proteger los bajos del coche, por si acaso da una roca o lo que sea, o para protegerlo de suciedad, barro, etc. Después de esto, nos metimos a Inspire, volvemos con el mismo modelo. Tienes ahí ya todo montadito y se ve como si no estuviera doblado el brazo de abajo, pegaría con el de arriba, que además lo ha visto la gente ya, porque el mecanismo lo he puesto y lo volveré a poner ahora encima de nuestra cara, para que sea un momento, pero bueno. Eso es. Y claro, nosotros metimos las hipótesis de carga que os ha explicado Guille, de peso, de fuerza lateral, de baches, giros, etcétera, y resulta que los brazos aguantan perfectamente todas las fuerzas, pero las rótulas tienen una acumulación de tensiones increíble y no aguantan las fuerzas. Perdemos la rueda. Esto nos llevó a otro problema, que fue encontrar las rótulas adecuadas. Las rótulas tienen un problema, que es que no dan normalmente todos los ángulos que necesitamos, porque a ver, os lo enseño aquí. Bueno, si no pone el mecanismo... Sí, lo pongo para que se vea. Cómo varía el ángulo entre la mangueta y el brazo. Ese ángulo es de 20 grados hacia arriba y 20 grados hacia abajo y no hay rótulas que te den tanta angulación. Más luego el giro de la rueda, que son otros 30 grados hacia cada lado.
Por eso, buscando por el mágico mundo de Internet, llegamos a estas dos soluciones. A ver si puedo verlo. Ah, no, Windows. A ver. Tenemos estas dos soluciones. Lo primero, poner una rótula plana, esférica, con estos dos espaciadores para que al girar te dé más ángulo de giro. Esta rótula iría en posición vertical respecto al suelo y en posición transversal, bueno, con el eje de la rótula en posición paralela al eje de movimiento del coche. Con este método nos comemos todas las fuerzas todas las fuerzas de compresión, que son 30.000 newtons, y sabemos que las aguanta porque es una rótula que aguanta 30.000 newtons de fuerza radial. Vale, pero esta rótula solo nos da 19 grados y nosotros necesitamos 30 grados de giro de la rueda más 20 grados en el plano perpendicular de 20 grados para arriba y 20 grados para abajo. Así que esta sería la solución. Sería coger la rótula y añadirle estas dos piezas torneadas. Vaya. Ahora ya no queda nada. Las dos piezas torneadas con este agujero dentro para que este trozo de esfera, con el mismo radio de curvatura que la rótula, se meta hacia aquí y le deje girar más. Si no, lo que ocurriría es que el volante no nos dejaría girar la dirección, no podríamos pasar de, ¿cuánto has dicho de grados? 19 grados. 19 es insuficiente y nos costaría pues dar la vuelta completa con el coche, igual necesitábamos 20 metros de anchura. Eso es. Y luego también tenemos esta opción, que es básicamente lo mismo, pero en vez de con una rótula plana, es con una cabeza de rótula normal, con su espárrago y con el mismo sistema de espaciadores. ¿Qué pasa? Que esta parece menos resistente porque en esta zona de aquí se acumulan bastantes tensiones. Pero también es muchísimo más fácil de montar y puede regular la caída una vez esté montado. Sin embargo, en este modelo tendría que ser una pieza soldada al propio brazo de suspensión y sería más fuerte, pero a la vez más complejo y con menos calidad de ajuste. Normalmente cuando enseñamos esto, lo que se dice siempre, y es lo que le dije yo en su momento a Carlos, es que nunca se colocan con el espárrago, porque normalmente el espárrago al final está diseñado para trabajar a tracción o a compresión y no a flexión. Y es malo flexionarlo y además a cortante se puede romper. El problema es que aquí hay que coger un compromiso, como siempre, y perder la regulación de caída es una puñetería. Si la rótula radialmente ya aguanta la carga, podría ser una solución hacerlo, aunque no sea lo más ideal. Y esto se supone que con estas rótulas no hay fallo de acumulación de tensiones y, por tanto, aguantarían perfectamente las hipótesis de carga que le hemos puesto. Vale. Los siguientes pasos que te quedan es integrar esto, ¿no? Las rótulas. Claro. Todavía no las hemos integrado porque ahora estamos en época de exámenes y no hemos conseguido... Bueno, estamos hablando con los fabricantes para que nos aconsejen rótulas que aguanten suficiente, que ya parece que tenemos ideas claras, pero estamos todavía en ello, buscando la rótula ideal. Hay mucha gente preguntando por ahí que viendo las imágenes de la suspensión y de todo esto dice que no va a aguantar o qué tal. Yo lo que quiero es preguntarte, ¿tú le has metido las cargas y qué pasa? Pues que parece, el brazo sí que aguanta, lo que no aguanta son las rótulas en este caso. Y una vez pero bueno, esta rótula, por ejemplo, esta es una métrica 25 y esta es otra métrica 25 que aguantan 30.000 newtons cada una de fuerza radial.
en dinámico y de 60.000 en estático, aproximadamente. Eso son 60 toneladas. Eso, para que os hagáis a la idea, son unos 40 coches encima de la rótula antes de que reviente. Eso es. Y eso está así por lo que os he comentado antes de los casos de carga, de que cuando salta el coche pues puede tener eso. Teníamos un test para que Carlos validase sus pruebas. La idea del test de Pelarda que habíamos comentado era sensorizar un buggy y probar eso. Probar que las cargas que había cogido eran buenas. Como no lo hemos podido hacer, le hemos conseguido unas cargas de un coche del Dakar de una manera anónima y muy agradecida que nos han enviado. Y es un poco, junto con las rótulas, lo que te queda por meter, ¿no? Sí, sería básicamente eso y luego ya dedicarnos a la fabricación. Así que casi que para la vuelta del verano, después de exámenes y que nos suelten de las casas, fabricamos Esto ya todo. debería estar fabricado. Sí, sí. Pues también tenemos una historia con los 2 tirantillos esos que van al muelle y que estamos hablando de cambiarlo igual por un brazo mecanizado, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Te vamos a dejar que sigas estudiando, Carlos, tío. Buen trabajo. Muchas gracias. Y cualquier duda para Carlos la dejáis en los comentarios. Y yo la respondo. La responde, sí, señor. Estamos con Jaime. Jaime ya lo conocéis de sobra. Jaime lleva haciendo transmisiones 1 año y medio, literalmente. Entonces, en el último mes, ¿qué has hecho, Jaime? Bueno, pues aprovechando la situación que hemos tenido para nada deseable, dado que uno no puede salir mucho de casa y tiene que echarles horas a algo como sea, al final pues he hecho la caja transferentera. No pensaba tenerla tan pronto, pero bueno, al final pues ha salido. Como no hemos podido comprobar en 3D que los portales se le encajaban y todo, algo tenía que hacer Jaime, no se iba a quedar parado. Exactamente, así que si queréis os enseño un poco lo que he hecho. Claro que sí. Y os voy a intentar explicar también el proceso de creación, porque el tema es que la última vez yo me di cuenta de que os enseñé los portal Axle, pero no os conté cómo los había fabricado. Entonces, voy a empezar. Estos son números, una tabla de Excel y demás. Pero bueno, antes de los números van los requerimientos. Esto quiere decir, cuando tú empiezas a fabricar algo, tienes que pensar qué es lo que necesitas. En este caso necesitábamos que el sentido de giro cambiase, porque para que las ruedas traseras avancen hacia adelante, el eje va en un sentido, el eje del árbol central, y mientras que para que las ruedas delanteras avancen, giran en el otro. No sé si hubiera sido muy gracioso si nadie se hubiera dado cuenta de eso, que en un momento dado nadie se había dado cuenta de eso. Claro, pues si no, vas a conectar todo, parece que va a ir, pero unas van a girar para adelante y otras van a girar para atrás. Épico. Algo que no es deseable. Además de eso, tenemos que pensar en la relación de transmisión que queremos. Eso es multiplicar la que existe en el portal Axle, que era de 1,67, y la que existe en el grupo cónico, que es de 425. Eso, el problema que nos da es que es una desmultiplicación grandísima. Entonces, meterlo solo en 2 engranajes es inviable, porque quedaría uno muy pequeño y uno masivo. Cuando llevabais en la bici el plato pequeño con el piñón grande, exactamente eso. Eso es. Vale, y luego por último tenemos que calcular todo para unas hipótesis de carga. Esto además hay que pensar que se calcula fatiga, es decir, tú no tienes que calcular que te aguante un solo ciclo a muerte, sino tienes que pensar en el uso real que le vas a dar. Tú puedes poner unas restricciones muy bestias de un par descomunal y demás, pero es absurdo completamente, porque nunca vas a tener esas características en un uso continuado y te va a quedar algo totalmente sobredimensionado que aguantaría una barbaridad. Y eso implica más peso. Y es un problema ya el peso. Vale, entonces una vez sabemos esto, yo empiezo con los engranajes. Yo ya tengo mi hipótesis de carga, qué par creo que puedo estar moviendo y empiezo a calcular engranajes. Aquí tengo que pensar tanto el par que tienen que aguantar como la relación de transmisión. Y para lo cual me he hecho una calculada de engranajes. Yo voy metiendo distintos valores. Creo que esto lo estás viendo, ¿no, Guille? Sí, claro, se está grabando todo. Perfecto. Pues yo voy metiendo valores. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esto no aguantaría muy sobrado. Esto es cálculo a fatiga. Esto CS mal. 0,7 se parte. Todo lo que sea menos de 1 se parte. Es la primera base del diseño. Coeficiente de seguridad. A ver, esto al final también es como quien dice orientativo, porque los materiales aquí se presuponen perfectos, nunca son perfectos, pero bueno, nos vale para una estimación. Por eso siempre el coeficiente se deja por encima de 1. Y las estimaciones de par que he hecho yo son algo elevadas. Entonces, aquí es cuando empezamos con las opciones. Aquí tenemos 3 pares de engranajes que serían básicamente 2A2, 2A2, 2A2. Y aquí tendríamos opciones tipo portal axle, que sería esa estructura que ya vimos en el portal axle, es decir, un engranaje aquí, 2 aquí y otro aquí.
más luego otros dos. Ahora lo veis. Voy a meter un dibujo por aquí encima para que se entienda, pero guay, sí. Vale, ahora si no tengo el CAD aquí abierto, preparado también para enseñar. Las Vale, opciones. me he dejado ahí todo. Vale, entonces, una vez que tengo esto, después de hacer unas cuantas iteraciones, unas cuantas pruebas, lo que tengo que verificar es qué opción es la que más me cuadra, que al final es la que menos pesa y me da un coeficiente de seguridad aceptable, que en este caso creo que es la opción 5PA, que la hemos llamado. Parece que es un poquito justa de coeficiente porque es 1,05, pero las hipótesis de carga eran elevadas, entonces realmente vamos sobrados. Es como si el motor tuviera un montón de par y lo utilizáramos durante todo el rato, básicamente. Por eso no eso es, está calculado para un par que no vamos a mover. No va siempre en primera y con buena adherencia, por desgracia. La adherencia no es la primera. Vale, una vez que tenemos los engranajes, empezamos con los ejes. Los ejes, esto es similar. Yo meto unos valores de material, de unas coeficientes, distintas cosas, numerillos, ¿no? Y esto al final me da un diámetro mínimo con un coeficiente de seguridad, que en este caso es 43,89, por ejemplo, para esto que tengo aquí. ¿Cuál es el tema? Que tú cuando vas a fabricar algo, cuando vas a comprar un rodamiento, no existe uno para 43,89 milímetros. Entonces tienes que pensar en elementos normalizados. Y aquí es donde saltamos al siguiente paso, que es elegir los rodamientos. Importante decir ahora que nos va a enseñar cómo elige rodamientos Jaime, que os habéis dado cuenta de que Jaime ha calculado todo con la Excel, el manubrio. No se ha dedicado a utilizar elementos finitos ahí a saco ya solo para los engranajes. Es importante, pues. Parece a veces que los ingenieros solo utilizan el programita, ¿no? Hay que saberlo hacer. De hecho, luego hay elementos finitos para otras partes. Pero esto en su día aprendí a mano y me hice el Excel que me va rápido porque al final es cambiar 3 valores y sabiendo lo que haces va fino el invento. Así que... Y esto es para elegir rodamientos, que no tiene más. A ver, no tiene más. Tienes que saber qué es lo que quieres. En nuestro caso nos interesa corrosión por aquello de que lleva valvulina, carga radial, vale, lo que sea. Seguimos y aquí ya es cuando empezamos con, entre comillas, los problemas, porque nosotros teníamos un diámetro de 43,89. Evidentemente no existe un rodamiento así, entonces nos tenemos que mover en unos valores. Metiendo distintas opciones que tenemos, nos da las distintas opciones que existen de rodamientos. Luego el fabricante, nosotros vamos a acotar en un principio por dimensiones, porque yo sé qué es lo que me hace falta de eje, más o menos lo que tiene que ocupar todo, y luego en base a eso el fabricante me va a dar unas capacidades de carga. Con esas capacidades de carga yo he calculado también previamente la carga que le llega al rodamiento, porque al estar los dos engranajes empujándose se están intentando separar y eso es todo carga que llega al eje y esa carga del eje se traslada al rodamiento. Entonces yo tengo que calcular cuántos ciclos, cada ciclo es una vuelta, cuántos ciclos va a aguantar mi rodamiento para que no tenga que cambiarlo la vida. Entonces, pues una vez tenemos eso, tenemos ya rodamientos, ejes y engranajes, es decir, todo lo de dentro, que sería algo tal que así. A ver. Cambiamos la pantalla de compartición. Es que me lo he preparado aquí, vamos. Tenía bien preparado. Esto es como un previo del TFG. Vale, y tenemos una cosa así, que como podéis ver es nuestra distribución tipo portal axle y nuestros engranajes para cambiar el sentido de giro, con los rodamientos montados y demás. Cuando Jaime ha dicho que los rodamientos los ha calculado para no tenerlos que cambiar nunca, lo de vida infinita, es porque, como os podéis imaginar, si esto tuviera mantenimiento, tener que andar abriendo esto y cambiándolo, pues supone una puñetería elegante. Sí, porque además, tened en cuenta que los rodamientos van montados a presión. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer nosotros es montaje térmico, que tú los metes en algo muy frío para que se contraiga. Eso, para que el material se contraiga y lo dejas caer en el agujero. Cuando eso se calienta, se vuelve a dilatar y de ahí ya no lo sacas. Entonces, no es una opción estar cambiándolo cada 5 horas de uso. Bueno, podría ser, pero creo que no nos interesa tampoco. Y algo así es el invento. Nos faltan los ejes, pero bueno, creo que se puede ver más o menos cómo funcionaría. Esto iría, este engranaje de aquí, conectado al eje secundario de la caja de cambios, a un saliente que tiene, mueve estos dos engranajes, que mueve este, ¿vale? Este lleva un eje común con este, de forma que tienen la misma velocidad de rotación y el mismo par. Y ya finalmente, pues mandaríamos el par a este que iría hacia atrás. Alguno diréis, joder, ¿por qué este es tan pequeño el diente, ¿no?, en comparación a este de aquí? Cuando los dos, en teoría, mueven el mismo par a las mismas vueltas. Muy sencillo.
Esta es la magia, como quien dice, la distribución tipo Portal Axle, que la llamo yo, que tendrá un nombre que no sé cuál es. Y es que tiene, bueno, los dientes no está bien movido, pero encaja, no lo digo yo. Y es que tiene el doble de dientes en contacto. ¿Por qué? Porque aquí de normal, en un engranaje normal, de 1 a 1, tú solo tienes un diente aguantando todo el par. Entonces, aunque tú tengas 18 millones de dientes, todo el par se concentra, bueno, es en algo más de uno por la relación de contacto, pero va de 1 a 1. En cambio, aquí tienes 2. Si te das cuenta, este engranaje de aquí está pasando el par en este diente y en este diente. Igual que a este le llega par en este diente y en este diente. Entonces, esto nos permite, como quien dice, manejar el doble de par, por así decirlo. Y mitad de anchura, por tanto. Eso es, nos evita meter cosas más grandes que pesan más y ocupan más. Bueno, cuando tenemos esto ya es cuando llegamos aquí a Katia y empiezan las risas. ¿Por qué? Porque no hay un proceso preestablecido de creación. Tienes que tener varias cosas en cuenta, como pueden ser tengo apuntado, poco peso, evidentemente te interesa poco peso, tiene que entrar todo. Tienes que tener en cuenta que esto yo no lo pensé, nos lo dijo Miguel Ángel de Gbox. Si se te parte un diente, tienes que tener un hueco para que el diente salga por algún lado. Porque si está muy pegado la carcasa, plano, a volar, adiós. Si está muy pegada la carcasa al diente, a la que se parta un diente, esto no tiene espacio para salir por ningún lado. Y se gripa. Y bueno, pues podéis imaginaros lo que pasa ahí dentro. ¿Qué más? Vale, luego el cárter. Uy, lo he movido. Control Z es tu amigo. Sí, ya ha vuelto. Vale, el cárter. Aquí hemos dejado muy poquito, pero hay que tener en cuenta que algo hay que dejar. ¿Y por qué hemos dejado poquito? Porque la idea es que la lubricación vaya forzada. Bueno, forzada, lleva un circuito que gotea arriba, pasa por abajo y se va moviendo. Entonces no hace falta que tenga un barreño grande de aceite. Y luego, pues evidentemente, cosas como la interacción con el resto de componentes hay que tenerla en cuenta. Los engranajes al final, esta pieza se ve, los rodamientos van a ir justitos, van a ir cerca. Hay que tener estas cosas en cuenta para que luego nos aguante las cargas bien. Y bueno, lo último y lo más divertido y lo que realmente es, entre comillas, menos ingenieril y más dolor de cabeza nos va a dar, que viene a ser que se pueda fabricar. Por dos cosas. La primera es que se pueda fabricar como tal, no todo es mecanizable. Y la segunda es que se pueda pagar. Porque por desgracia no somos como Matías ser humilde. Vale, y una vez tenemos esto, tenemos el primer prototipo, que sería algo pues así, ¿no? Esto va enganchado a la caja, por aquí entra un eje al que le metemos par y por aquí sale un eje con mal movimiento que va hacia el handles. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vienen los elementos finitos. Entonces ahora lo tiene que calcular para ver que la carcasa no se parte cuando le achuchan. Efectivamente, que es algo así. En este caso os voy a enseñar también los del Portal Axle, porque en esta no vais a ver, pues como que, ay, qué pena. Vale, que si no lo veía. No vais a ver gran cosa porque está todo de color azul. Esto es el factor de seguridad, que es la tensión que está aguantando según von Mises, que es un criterio, frente al valor que en teoría de von Mises de tensión que aguanta ese material, que es teórico. Pero bueno, podéis ver que vamos un poquito sobrados, porque es todo como que es... Eso es bueno. Que esté azul es bueno. Eso es bueno. Podemos ver, por ejemplo, los desplazamientos, ¿vale? Esto es todo el Inspire de Altair, que es una maravilla, porque es un software muy, 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 muy fácil de usar. ¿Vale? Eso que estáis viendo es exageradísimo, evidentemente. Multiplicado por muchas veces. Es el cómo se movería con las cargas de los rodamientos, que sería esta carcasa prácticamente la única carga. Como en esta no se ve nada y se ve todo muy bonito, os voy a poner la de los frenos, que esta tenía mucha más chicha, porque tened en cuenta el par de frenado es bastante grande, para que nos aseguremos que no se parte. Tenéis que recordar que Jaime, antes de hacer esto que hemos estado viendo, era la caja de transferencia, lo que envía el movimiento desde la caja hacia el tren trasero, pero Jaime el mes pasado nos enseñó los reductores de velocidad que tenemos a la salida de la caja para cada una de las ruedas delanteras, a los que van anclados los frenos, pues los frenos no van anclados en la mangueta, sino que van anclados al Portal Axle de Jaime, que lo tenía que calcular, que es lo que os voy a enseñar ahora. Ok, vale, bueno, pues ahí lo podéis ver. Esto de aquí serían los dos agujeros, bueno, esos son las fuerzas que lo simulan, ¿vale? Pero eso de ahí serían los dos agujeros donde va el portapinzas enganchado. Entonces, como podéis ver, aquí sí que tenemos unas tensiones mayores, porque de hecho nuestro coeficiente de seguridad baja hasta 2, que en el otro caso no bajaba de 2 nunca, era de 6 con muchísimo. Que aún así vamos sobrados, porque he metido unas hipótesis de carga elevadas, porque a nadie le gustaría que en mitad de una frenada gorda
se le partan los anclajes de los frenos y perdamos los frenos delanteros. No sé, no se me antoja divertido. Y algo así sería todo. Entonces, una vez que lo tenemos ya calculado en elementos finitos, veríamos si podemos optimizar peso, si nos hacen falta algún nervio de refuerzo, si hay algo que es un desastre total. Y con todo esto validado pasaríamos a lo siguiente, que no os lo vamos a poder enseñar aún debido al coronavirus y demás, que sería imprimirlo en 3D y montarlo sobre la caja y ver si está todo bien diseñado. Y luego pues ya iría el de verdad. Porque imprimir en 3D es importante porque nos cuesta poco y de esa manera no nos mandamos a mecanizar sin saber si después va a valer o no va a valer. Te has hecho un paseo muy bueno ya. Te queda el trabajo del Haldes de controlar el bloqueo del diferencial. El bloqueo del diferencial central o del acoplador central del Haldes que tiene que hacer Jaime. El problema que tenemos es que está el Haldes muerto de risa en Nebrija, bloqueado, y no podemos hacer nada con eso hasta que se pueda volver a ir a la universidad. Así que está la cosa ahí. Así que, Jaime, ¿qué estás haciendo ahora estos días? Estoy terminando cosillas de esto, porque aunque el trabajo grueso está hecho, pues me falta definir algunas tolerancias superficiales y dimensionales para el tema de los rodamientos. Al final no vale poner diámetro 8, poner 8 con una calidad y demás. Me falta luego también unos retenes, que tengo que hablar con Miguel Ángel, y poquilla cosa. Y estoy ya empezando a pedir a ver si me dan algún presupuesto de mecanizado y demás para ver pues cómo funciona el tema, porque es lo que más miedo me da de todo. Porque tenéis que pensar que llevamos 1 año y medio diseñando en el ordenador y ahora viene cuando se fabrica, que es cuando vienen las risas. Sí, que en el ordenador lo aguanta todo y le puedes poner lo que quieras. Luego ya viene el mundo real, lo pones y dices, no, esto tampoco. Bueno. En fin, vamos a ver. Para el mes que viene, a ver si tienes presupuesto, contamos lo que cuesta fabricarlo. Y yo qué sé. Se va a asustar alguno, va a ver lo caro que es hacer un coche de carreras pieza a pieza, casi a medida. Estamos hablando de hacer también la cremallera de dirección a medida, así que esperemos que lo tuyo sea barato porque la cremallera lleva camino de ser una obra como la tuya, por lo menos. Madre de Dios. Veremos. Muy bien, Jaime, tío, muchas gracias. Cuídate mucho. Que vaya bien. Y después de todo este empacho técnico, ahora vamos a hablar un poco de la estética, un tema que si comparáis lo que tenemos ahora respecto a lo que habíamos dibujado originalmente, pues bueno, la cosa va evolucionando positivamente, no estamos muy lejos del dibujo original que había hecho, el tema de los alerones y tal, pues todavía queda por refinarlo con el CFD. Hay bastante trabajo aquí detrás, además va a haber que buscar quién nos puede hacer los moldes para fabricar las piezas de fibra, cuántos recambios llevamos y todo lo demás. Pero van a ser directamente los 2 Pablos que trabajan en el tema de superficies los que os van a ayudar a entender esto, lo de las orejillas de los laterales y el aleroncillo de atrás y todas estas cosas. Así que vamos con ellos. Pues estamos con mis 2 amigos Pablo Sánchez y Pablo Baturone, que son los encargados de hacer la carrocería, ¿correcto? Eso es. Os habéis estado viendo antes trabajando la vez anterior también en hacer otras piezas de la carrocería, las aletas, el capó y tal. Y hoy ya, pues como ha pasado un mes, han avanzado bastante. Vamos a empezar con lo que nos tiene que enseñar Pablo Sánchez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo lo llevas? Pues ahí vamos. A ver, comparto pantalla y voy explicando. A ver, ¿se ve? Se está empezando a ver. Ahí se ve, el alerón solo. Sí, señor. Perfecto. Pues, bueno, como veis en la foto que tiene ahí Guille, con el bocetito que se hizo hace no sé cuánto tiempo ya, queríamos hacer, bueno, Guille quería hacer un alerón por ahí, por la zona baja debajo de las ruedas. No hemos podido porque no hay espacio, básicamente. Y hemos conseguido sacar este alerón peculiar y que bueno, que va a ir justo encima de las ruedas. Que tiene más sentido aerodinámico, también, de hecho. Sí, ya eso estuvimos viendo ayer, Pablo y yo, un poquillo ya bueno, hay que analizarlo, pero luego contamos, pero tiene mucho sentido ya. Y bueno, nos diste una imagen de inspiración de un Peugeot 207, creo que era. 205 de Grupo B. 205 del Grupo B. Y en base a eso he intentado hacer algo parecido, que no sabemos si luego lo utilizaremos o no, que son las orejitas estas. Y bueno,
Voy a enseñar cómo quedan en el coche. No. Espérate. Tienes el capó de atrás también, que también es tuyo. El techo, que también es tuyo, que nos lo enseñas luego. Sí. Aquí, esto lo tengo aquí. Aquí. Bueno, esto es la posición del alerón, que va a ir enganchado. Va a ir con tornillería a los laterales de la carrocería. Hay aquí un La pletina. filamento de... Sí. Bueno, va a ir enganchado por varias zonas. Va por aquí, por esta zona pegado a un perfil que había en el lateral del coche, y también al techo hay por aquí un hueco bastante gordo por el que se va a pasar la tornillería. El alerón de lado a lado está enganchado con los endplates estos que están hechos aquí, que además aquí no se ve, pero bueno, tienen como un sólido que entra al alerón para fijarlo mejor, y bueno, así es como quedaría sin las orejas estas raras que hemos hecho. No te veo muy convencido con las orejas, yo tampoco lo estoy. Nadie está, yo creo. A ver, es que no Este es el queda alerón. muy bien, de verdad. No queda muy bien, pero bueno, oye, La ahí idea está. de las orejas era por recoger un poquito más de aire, porque me daba la sensación de que no llegaba nada atrás, pero después de lo que habéis hecho y lo que lo habéis mejorado respecto a la primero, yo las orejas, aquí en directo y en riguroso directo y delante de todo el mundo, te digo que podemos vivir sin ellas, salvo que el CFD diga Sí, que hacen falta. yo creo que Han, sí, de hecho, vamos a quitarla ya. han superado la prueba. La idea del alerón ese al final es evitar que el aire se caiga hacia atrás sobre las ruedas y además forme por ahí régimen turbulento. De esa manera se alarga un poco la figura transversal del coche y ayuda un poco a trabajar y a cubrir las ruedas. Luego has trabajado otras dos cositas más que se ven por ahí. Sí, bueno, las puedo enseñar aquí directamente. El techo, como estuvimos hablando, vimos diferentes tomas de aire, por así decirlo, y al final hemos decidido hacer esta, que es como un segundo techo, por así decirlo. Y bueno, ahora mismo tiene dos huecos así grandes, porque no sabemos para dónde va a ir el aire y qué queremos dirigir ese aire. Y bueno, aquí encima no salen aquí, pero van a ir las luces. Y bueno, comentándolo con Pablo ayer, a lo mejor sí que tenemos que hacer aquí un par de soportes más, como este, justo por donde se enganchan las luces, porque eso va a ser una chapa. Entonces, a lo mejor esa zona hay que reforzarla. Habrá que poner un perfil, sí. Y bueno, simple, un techo y otra chapa encima. La idea es coger ese aire, meterla en el habitáculo, el porcentaje que haga falta y el resto pasarlo detrás por detrás. Estáis viendo las orejas de las que va a hablar después el otro Pablo Batu. También nos ayuda a meter aire detrás, que hay radiadores ahí detrás. Así que eso lo vemos después. Y luego tienes la tapa del maletero que también Sí, ha evolucionado. el maletero lo hemos tenido que recortar porque hay dos ruedas ahí que creo que se necesitan por si acaso. Por si acaso. Y bueno, tiene la forma pues, para cubrir un poco las barras que hay por ahí, y las ruedas, aunque no lo creáis, ocupa todo este espacio que hay aquí. Pues son Hay un enormes. espacio pequeño entre el alerón y las ruedas. Y eso, bueno, está junto con este soporte de atrás donde van a ir las luces y, bueno, y el Citroën 2 caballos también, las letras. Y la Y matrícula. poco más de eso. Pablo, ¿cuánto habías trabajado con superficies antes de esto? A ver, no mucho. O sea, lo que vimos en clase y poco más, pero ya me he venido arriba ya. ¿Te estás convirtiendo en un crack de superficies con Katia? Bueno, estamos en proceso, en proceso. Pues muy buen Pero sí, trabajo, tío. ¿Pasamos ya a que Batu nos cuente o qué? adelante. Aquí, bueno, lo tenemos con algunos accesorios ya puesto. ¿En qué ha Está bien trabajado? ahí.
Conduciendo está bien ahí. Está más haciendo señales, ¿no? Que conduciendo. Tengo las manos un poco arriba, sí. Pide así. Por ese hueco pasé yo. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Tú has tenido aquí varias cosas, las orejas que las hemos visto antes y ahora no se ven, y tienes el capó. ¿Por qué no se ven? No están metidas. Es posible todo. Aquí está. Ahí están las orejas. Lo primero que hay que comentar, yo creo, es el hecho de que originalmente la carrocería tenía un ancho, hasta que el otro día, durante el vídeo, lo mismo que hemos perdido ahora en directo las orejas, el otro día también decidimos ensanchar la carrocería esa cantidad que estoy indicando ahí en el vídeo. Si os dais cuenta. Eso es, esa distancia. Todo eso. Lo estoy diciendo a cámara. Pues como no cabían los asientos y no cabía nada, incrementamos el ancho respecto al original casi 400 milímetros, 40 centímetros. No sé si son 420 o algo así. Que es por lo que veis ahí que hay una separación en medio de la carrocería que se ha cortado longitudinalmente. Y todo lo que había hecho Pablo de aletas, capó y tal, pues le ha tocado reinventarse un poco, ¿no? Sí. Y todavía falta ajustar alguna cosilla. Pero bueno, ahí vamos ensanchando y ajustando todo para que cuadre todo bien. El ensanche que cuadre bien con el chasis, con la estructura tubular y que todo vaya bien a su sitio. Y bueno, pues principalmente los cambios así más sustanciales, pues ha sido el capó, que está rehecho de nuevo, con dos cosillas principalmente, pues para que pueda coger bien aquí el intercooler, que va a ser un poquito más grande que este, pero para que entre bien. Y la toma de aire, que viene por aquí por el centro, que antes la teníamos hecha por encima, pero que ahora va a ser un poquito más plano, a ir más bien hacia abajo de la superficie y que el aire entre por aquí. Ahora veremos si vamos a hacerle un toque un poco más muscle car o algo así, levantándolo un pelín. La respuesta es sí. Claro, porque además tú desde dentro eso no lo ves. No. Desde dentro, tú lo ves todo planito prácticamente. Luego ponemos la vista del ojo humano, pero vamos, que no se ve, ya te lo digo yo. O sea, que lo puedes subir perfectamente. Queda gordo además si lo subes un poquito. Y tendrá que ir bien con las guías que hay por aquí, para que cuadre todo bien y siga bien la forma del capó. Muy bien. ¿Y tienes otra cosa hecha? También así de grande, como digo yo. Bueno, no me ha gustado mucho cómo ha quedado. Tenía otra idea en mente, pero al final se me fue un poco la olla y han quedado un poquito orejas. Esta sería la toma que vamos a utilizar para los radiadores. Ahí detrás, radiadores de aceite. Sí, señor. Y bueno, pues hemos puesto esto aquí y no utilizado la de atrás para que pueda ir un poco el aire un poco más longitudinal, no tanto transversal. Al final va a ser un poco mejor que entre por aquí y salga por detrás a que lo haga por aquí y haga mucho giro y mucha vuelta. Y aprovechando eso también pues cerramos un poquito esto y hemos visto que igual puede quedar mejor cerrando esa ventana trasera. La respuesta es sí, es como lo de la toma del capó. Sí, orejas no, cerrar ventana sí, boca más grande arriba sí. Eso es. Y eso, pues esto de aquí pues, sigue un poco la idea de aquel Beetle preparado para rallies de Scumbag, ¿no? Los de Hoonigan, sí, señor. Y bueno, pues a ver si consigo acercarme más a esa forma, un poco más esbelta. Muy bien. ¿Cuándo vais a empezar con el CFD? Pues eso será el siguiente paso, claro. Cuando tengamos, bueno, ya podemos ir poco a poco ir probando. El otro día ayer estuvimos hablando, Pablo y yo, para ver cómo íbamos a empezar haciéndolo. Y hemos visto que empezaremos haciendo unas secciones en 2D principalmente, para ver un poco cómo sigue esta forma y poder analizar, sobre todo Pablo, cómo se comporta su alerón, con qué ángulo va mejor, si más largo o más cortito. Y todo eso puede ser, yo creo que lo más... Porque es mejor empezar por 2 dimensiones que por 3, que en 3 ya os obligaríais para empezar, tendríais que cerrar todo, hacerlo sólido. Claro, para que el solver lo calcule todo bien,
No tiene que haber errores para que sea fiable. Y es mucho más fácil una sección que se calcula relativamente fácil, ¿no? Lo bueno de hacerlo sin sección en 2D es que podemos hacer un estudio que no tarda tanto en calcular, además, que en 3D, y poder ir variando nosotros rápidamente las opciones, sin tener que diseñarlo todo en CAD de nuevo y poder ir viendo hacia dónde hay que tirar por si tenemos que cambiar algo. Para sacar el perfil definitivo del alerón y demás. Tanto aquí del alerón, como podemos ver un poco aquí la toma de aire del techo. Y si eso sí podemos mover un poquito para que ofrezca menos resistencia al morro, pues bueno, pues mejor que mejor. Lo curioso de toda esta historia es que obviamente van a trabajar en CFD y yo he colocado unos faros gigantes en el techo por puro gusto estético que van a sentarle como un culo. Sí, sí, van a joderte todo el aire del alerón, pero es que quedan bien, señores. Sí. Bueno, eso, yo como ya estoy empezando a trastear con el programa, en cuanto lo tenga, ya te echaré la bronca por ponerlos ahí, Guille. No hace falta ni que lo calcules, están mal ya. Ay, ay, ay. En fin, pues para la próxima vez, el mes que viene, me enseñáis ya CFD. Los enseñamos por ahí. Sí. Eso es. Muy yo bien. creo que algo tendremos. Genial. ¿Alguna cosilla más que queráis contar? Hemos hablado de cambiar las puertas varias veces porque no quepo bien por el hueco ese y cortar la puerta hasta donde entra la oreja que ha hecho Pablo. Hacer una puerta más larga y cargársela de la segunda de atrás, pero es que tenemos miedo por la cantidad de trabajo que supone. Entonces, Pablo lo ha comentado un par de veces, ¿verdad, Batu? Yo un par de veces lo de la puerta, pero es que la cantidad de currelo... Dar las dos puertas y hacerlas nosotros. Yo lo veo que hoy por hoy no, pero bueno, ya veremos. En fin, señores, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Y el último apartado del que vamos a hablar es de la electrónica y del motor. Obviamente el motor BMW que tenemos aquí delante en el coche, sabéis que de serie andaba sobre los 100 caballos y no era suficiente para correr, sobre todo por falta de par en bajas. Y ya lo contamos hace bastantes semanas que la solución, semanas, meses de hecho, iba a pasar por sobrealimentarlo, en este caso con un compresor volumétrico, con un compresor centrífugo, perdón, que nos ha enviado la firma Rotrex, que ha colaborado en el proyecto y nos ha echado además una mano haciéndonos un buen descuentillo. Esto lo que nos va a servir es para subir la potencia del motor. Según la gente de Rotrex, hablando con ellos, nos han hablado que la experiencia de estos motores les hace pensar que podemos llegar a los 220-240 caballos a los que vamos a tener que llegar de manera progresiva haciendo varios tests. Pero como hay muchísimas dudas sobre la electrónica de control del motor, cómo se gestiona eso, qué centralita vamos a llevar, cómo se programa, cómo se reduce la compresión del motor para que no reviente metiéndole después el compresor, nos vamos a ir a hablar directamente con Javier Amaro, que lo habíais visto ya trabajar ayudándonos a desmontar la moto en su momento. Así que vamos con Javi. Estamos con el profesor Amaro, le llamo profesor Amaro, él ya sabe por qué. Javi nos acompañó desmontando la moto. Javi estudió el máster de coches de carreras hace ya un par de años. Nada más y nada menos, tío. Te estás haciendo todavía más mayor. Muy viejo, sí. Más viejo que el barro, sí. Javi nos va a ayudar, lo dijo ya el día que hicimos el vídeo de desmontaje de la moto, nos va a ayudar con el tema de la electrónica del motor, porque el problema que tenemos al utilizar el motor de la moto es que, como le vamos a meter un compresor centrífugo, no nos vale la centralita de serie. Encima, como el coche tampoco es lo mismo, pues también hay que modificarlo, hay que cambiar las juntas de culata, porque si no reventamos el motor por demasiada compresión y todo eso. Y como muchos habéis preguntado qué electrónica llevaba y quién iba a hacerla, pues Javi, profesor Amaro, ilumínenos. Pues a ver por dónde empiezo, porque, pues bueno, es un poco, no tengo mucho dato con la mierda de estar coronavirus y demás, no tengo acceso al motor, no tengo acceso a casi nada, y bueno, está todo un poco en el aire, pero bueno, principio en su día, pues eso, el motorcillo este de BMW, pues bueno, saca 98 caballos. Lo cual, pues para la moto que estaba montada, pues está bien, está suficiente, admisible. Pero para donde lo queremos montar, pues es un poco triste. Entonces, pues bueno, alguna idea brillante surgió por ahí de añadir el compresor Rotrex. Y, brillante es. Bueno, ¿eh? Que la idea es brillante es. Sí, sí. Sí, a mí me gusta, a mí me encanta, sí.
A ver a quién le toca luego recoger. Las piezas. Pero bueno, esperemos que no salga así. Entonces, pues bueno, con la ayuda del Rotrex la idea es pues ya tener un coche con cierto nivel de diversión por lo menos, que no sea un trasto pesado. Bueno, pues el modelo del compresor era el C3084, de la cual pues aquí tenemos la gráfica que nos muestra de trabajo del datasheet. Y bueno, para hacer una pequeña explicación, voy a coger un ejemplo corto y simple para ver un poco, digamos, qué relación necesitaríamos con el tema de las poleas y demás, dependiendo del soplado que queramos, que deseamos, básicamente. Porque aquí la clave está en que queremos sobrealimentar el motor como si lleváramos un turbo, entre comillas, queremos darle sobrealimentación y tenemos un caudal de aire que hay que satisfacer, porque por la cilindrada que tenemos, para conseguir cierto caudal necesitas ciertas revoluciones, ¿no? Ahí está el asunto. Y si metes demasiada presión, revienta el motor. Efectivamente. No pongas esa cara. Hay que ser precavido. Y segurola, sí, porque si no, Venga. puede ser divertido, sí. Entonces, pues bueno, por tomar un ejemplo, todavía pues no lo tengo decidido a qué presión soplará, pero bueno, yo creo que lo suyo será hacer varios diseños de poleas y ver pues probar con el primer diseño, siempre ir de menos a más, eso por supuesto. Entonces, bueno, empezar con un poco chiquitico, luego ir subiendo soplado hasta llegar a una potencia y a una estabilidad del motor que podamos decir que es aceptable para que sea un coche de competición y además de seguridad de que eso no te va a dejar tirado en el minuto 2. Entonces, pues bueno, vamos a imaginar que nuestra presión máxima de soplado es 0,4 bares. ¿Qué hacemos? Nos venimos aquí a la gráfica esta tan bonita de Rotrex y vemos aquí el ratio de presión, que en este caso sería 1,4. Que es un atmosférico más 0,4 de sobrealimentación. Eso es. Estaría multiplicando por 1,4 lo que tenemos. Como vemos aquí, pues ya dependiendo a la altura del 1,4 está las revoluciones a las que tiene que girar el compresor para llegar a ese ratio de presión. En este caso son 60.000. ¡Toma ya! Esto, pues bueno, luego ya dependiendo de relaciones de la polea tan bonita que nos dibuje Emilio, pues ya veremos cómo hacemos la relación. Pero bueno, en principio, cogiendo ese soplado, rondaríamos las 60.000 revoluciones en el compresor volumétrico. ¿Qué ocurre? Que luego, dependiendo de la efectividad que tenga el trabajo de ese compresor, pues tendremos un nivel de flujo, un caudal de flujo mayor o menor. En este caso, pues bueno, como podemos ver aquí, estas líneas que vemos aquí paralelas unas con otras, nos están indicando el rendimiento del compresor en este caso. Entonces, pues bueno, si nos vamos aquí, estamos en un 70%, donde la velocidad de rotación del compresor es constante y se mantiene el ratio de presión y, sin embargo, el flujo del aire va aumentando sin decaer la presión, el ratio de presión. Pero en cuanto va disminuyendo otra vez la eficiencia, lo cual es lógico, nuestro ratio de presión disminuye. Aunque va aumentando también el flujo. Pero bueno. Vamos, que pierdes presión de sobrealimentación, aunque des más flujo, porque te sales de la zona eficaz. Equilicua. ¿Cuándo? Claro, 60.000 revoluciones, pero ese punto es el máximo de revoluciones que podemos coger. Si le colocaras una polea que provocase que al corte a 9.000 vueltas se pasase de revoluciones, también nos pasaríamos de sobrealimentación, ¿no? La idea es que esa presión máxima la cojamos con el número máximo de revoluciones. Vamos, que trabajamos mirando el corte, no miramos la par máximo. Equilicua. La idea es ir a nuestro límite para que ese sea nuestro límite y, digamos, es nuestro coeficiente de seguridad.
Me mola. ¿Y se puede saber qué chicha daría en esos casos? Fua, pues no sabría decirte. Hay que Porque tirarse un triple todavía. con este motor es que pocos locos han Un hecho 40 locuras de estas. Con 1,4 bares estamos metiendo aproximadamente un 40% más de oxígeno en la mezcla. Así que no estaríamos pasándonos de unos 140, 50 caballos. No debería de... 90 y de 100 que tienes, sí, 30, Nosotros, 40. nosotros escuchando lo que nos dijeron la gente esta de RO3, nos hablaron de que llegar a los 200 era viable y que incluso llegar a los 240 era posible. Viendo más o menos las curvas aquí que nos está enseñando el profesor Amaro, los 240 estarían alineados con 2,2 de presión de alimentación, que sería hacer girar el compresor a 100.000 vueltas, o prácticamente pasar de esa línea para llegar a 2,4 bares. Pero ya veo que vamos a empezar por abajo, que me gusta. El profesor Amaro es una persona precavida. Y vamos a empezar buscando esos 140 caballos antes de irnos a buscar más arriba. ¿Hay algún ejemplo de cacharros de estos funcionando que están dando 200 caballos? De todas maneras, habrá que descomprimir un poco el motor, ¿no? Ese era el siguiente punto del que iba a hablar, que claro, la historia es que el motor ahora mismo está pensado para que sea atmosférico, no con Sobrealimentación, sí. alimentación. Entonces, claro, ahí tenemos un pequeño problemilla que, bueno, tiene solución rápida. ¿Qué ocurre? Que en este caso, digamos que aparecen dos nuevos, o sea, un nuevo elemento, o ¿cómo lo ponía aquí? Sí, un nuevo factor. Un nuevo factor, sí. Entonces, claro, tendríamos la relación de compresión, la presión de soplado, y la nueva sería el ratio de compresión efectiva, que digamos que es el sumatorio de la relación de compresión con nuestra presión de soplado. Porque, sí, como he dicho, hay que hacer lo equivalente como si fuera un atmosférico. No reventar el motor. Igual. ¿Qué ocurre? Hay unos chicos muy majos que se llaman RB Racing RSR, que pues entiendo que han hecho 1.300 millones de pruebas y pues han sacado una bonita fórmula con la que pues podemos, digamos, comparar o equiparar las distintas presiones de soplado y distintas relaciones de compresión. Nuestro motor pues tiene exactamente 11,3 a 1 de relación de compresión. Y bueno, sigo con el ejemplo del 0,4. Aunque acabemos en 2,2. ¿Eh? Aunque acabemos en 2,2. Aunque acabemos en 2,2. Esto ya luego es ir probando, tener distintas juntas de culata, de distintas poleas y bueno, ver cuál es la que más nos gusta, incluso la que se puede llevar. Efectivamente. Hasta saber dónde acaba esto. Entonces, pues bueno, es simplemente con esta ecuación que estamos viendo aquí, en P6, la presión, por supuesto, pues imaginaos, si introducimos una relación de compresión de 11,3 y un soplado de 0,4, en realidad, o sea, es como si lleváramos un coche atmosférico a 15,75 de relación de compresión. Agujero en pistón. Lo cual ya es preocupante, vamos a decirlo. Agujero en pistón. Estos chicos además hablan de que, bueno, una relación de compresión sana, lógica o dentro de los cabales de la gente, están hablando también de gasolina 95, o sea, un coche medio normal sin hacer locuras, rondaría el 12, un 12 de relación de compresión. Que bueno, usando gasolina un poco más juguetona y intercooler y demás, pues bueno, podría aumentarse. Vamos, que nos toca quitarle compresión y nos quita... Hay que quitarle compresión. Exactamente, para que pues, nos salga esos 12 tan deseados por estos tíos, tendríamos que bajar la relación de compresión hasta 8,3. Ok. Y ya, pues, esto ya son ejemplos. Imaginaos si queremos
que tenga ese motor la misma compresión semejante entre atmosférico y con compresor volumétrico, tendríamos que bajarnos hasta el 8,1. Que igual es la cifra donde deberíamos de empezar cuando estemos probando el motor en el banco, ¿no? Quilicua. Esto digamos que es la equivalencia a tener en cuanto a esfuerzos, tensiones y presiones máximas dentro de la cámara de combustión entre atmosférico y con compresor volumétrico. Sería una situación aproximada en la que no estaríamos arriesgando ni bielas ni pistones sobre el papel, ni segmentos. El tema de cambiar la relación de compresión obviamente solo es junta de culata, ¿no? Igual. Levantar junta de culata y ya estaría. Igual. Y bueno, luego ya, pues eso, estos son más ejemplos que, bueno, en principio, pues sería ya alargar la tabla, coger, pues no sé, definir las presiones de soplado pues eso, que busquemos, que queramos probar en el banco y a partir de ahí, pues escoger, porque tampoco vamos a hacer con 15 presiones de soplado, que eso conlleva pues diferentes juntas de culata, poleas y un cristopetín también. Pues bueno, ya esto habrá que darle alguna vuelta más para elegir pues las que veamos así admisibles y que podamos asumir y ya está. Porque la idea, para que a la gente le quede claro, es que Javi más o menos haga esto y ahora lo que nos va a enseñar de la EQ, montemos motor con acople de caja y los portalaxel de Jaime y nos lo llevemos a un banco motor. En el banco motor, poniéndole al freno el motor para intentarlo empezaríamos, pues como ha dicho Javi, con la relación de compresión y con la sobrealimentación moderadas, vemos que el motor funciona, vemos que todo más o menos sale bien y nos podemos arriesgar a hacer un cambio de polea y aparejado al cambio de polea un cambio de junta, volvemos a hacer otra lanzada, probamos que funciona bien, así con 5 o 6 casos hasta que nos encontremos cómodos. Habrá que colocar... ¿Este motor llevaba detector de picado? No. Pues habrá que colocar un detector de picado durante el test en el banco para ver si nos empezamos a meter en un lío. Un medidor de relación de flujo y aire, supongo también. Una FM, ¿no? Sí. Para ver que nos quedamos cortos de gasolina. Sí. Y haremos muchas lanzadas y con eso validaremos el motor. Luego, hablando de centralita, porque obviamente ya decía yo antes que la centralita de serie no nos valía, ¿cómo vas a manejar esto? Pues a ver, esto, como es un compresor y no es un turbo, tiene ciertas ventajas a la hora de gestionarlo vía EQ. ¿Qué ocurre? El compresor solo depende de las vueltas del motor. Dependiendo de las vueltas del motor, te genera cierta sobrepresión y punto, o sea, se acabó. No hay ni anti-lag ni mierda de estas. Entonces, digamos que nosotros controlamos la presión de soplado vía las revoluciones del motor. Y luego además, pues, una válvula de descarga para cuando estemos sobrepasando igual la sobrepresión que no tengamos o incluso cuando tengamos mariposa. Pero bueno, entonces la historia es, ya que como tenemos compresor volumétrico y mariposas independientes, es decir, que no tenemos ahí una única mariposa donde se llena un pulmón, por decirlo así, que dependería del MAP, lo que vamos a hacer es definir el mapa de inyección y el de encendido por TPS y por revoluciones. Esto cambiaría si no tuviéramos ni compresor ni mariposas independientes. Que ya habría que movernos a MAP frente a revoluciones. Vale. Pero bueno. La centralita la hemos cogido una Magneti Marelli, que en principio es lo que vamos a utilizar. Sencillota, sin ninguna historia tampoco. A ver, es un 2 cilindros, tampoco hay mucho que controlar aquí, ¿no? Eso es. Bueno, en un principio, pues eso, intentamos montar una de AEM, una universal, la EMS4, que bueno,
era un tanto, bueno, precaria, simple, vamos a decirla, pero bueno, que nos valía de sobra, porque en verdad, es que como dices, 2 cilindros tampoco da. Así que con esa de AEM íbamos bien, pero bueno, por temas oscuros y burocráticos, pues nos hemos pasado a las bonitas Manetti Marelli, que pues en este caso nos han recomendado la SRA, a ver que la tengo aquí. Perfecto, pues nada, como iba diciendo, al final la que vamos a usar es una Manetti Marelli SRA EDL 8. Toma ya, toda letras y números. ¿Qué nombre más fácil? Mira que podía llamarse Rogelio, pero no. Rodrigo. Pero bueno, la verdad que, pues bueno, esta es la que nos han recomendado desde nuestros amigos de Piedrafita. Son una gente muy maja, la verdad. Y bueno, en principio con esta EQ, la verdad que vamos sobrados. La verdad que casi no haría falta incluso ni data logger, pero bueno, luego ya en un futuro ya hablaremos de eso también. Pero vamos, con esta la verdad que vamos sobradísimos. ¿Qué hay que leer para que eso funcione? Para programarla. Vamos a ver. Pasamos a la lista de sensores, que es bastante larga. Esto es para cuando me preguntáis siempre, Guille, quiero hacer un swap. ¿Tienes alguien que me haga la electrónica? Y todo parece muy fácil. No, pongo una centralita programable y ya está. 4 cables. No son 4 cables, ¿verdad, Javi? Ojalá. Ojalá. Esto, aquí está en bruto, los sensores que vamos a usar. Espero que sea el total. 2. Que no haya algo que añadir. 4. Uno más, o que no me esté pasando ninguno más. 10, 12, 14, 16, 18 y algunos están por duplicado o cuadruplicado. Igual. 24 sensores. No, 28. Los había contado mal. Y estos solo son inputs, son solo sensores. Luego hay actuadores, luego bueno, ya está el sistema de iluminación, el sistema de cámaras, Sí. El diferencial este activo a tope de guapo, que verás tú. Y luego ando yo diciendo de ponerle suspensión activa después de todo esto. Así pones las caras que pones. Traduciendo rápido nombres aquí en inglés que nos ha puesto Javi. Crank es posición de cigüeñal, entiendo. Eso es. Presión de gasolina. Temperatura, gases de escape. Okay. En este caso tendríamos 2, uno por cada cilindro. Temperatura del colector de admisión. Presión en el colector de admisión. Bueno, nivel de combustible. La marcha, el volante. Sensor de picado por 2. Esto, pues bueno, habrá que hacer luego alguna historia para ver cómo hacemos. Acelerómetros, giróscopos, presión de frenado, desplazamiento de la suspensión, que irá uno por cada eje, y habrá que ver cómo hacemos esto, porque he oído por ahí que un chavalín quería montar esto, aparte para hacer un test, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, habrá que ver si lo añadimos directamente a la EQ, si añadimos otro data logger, ahí ya cuando vaya rodando esto, vamos bien. Se decidirá. Además de esas 4 desplazamientos de la suspensión, tenemos 4 de velocidad de rueda, la sonda lambda, posición del acelerador, temperatura de aceite, presión de aceite y presión de combustible. Todo eso, ahí es nada. Lo de la marcha, por ejemplo, es una liada, ¿sabes? O sea, sí. La marcha no la podemos determinar por las revoluciones y la velocidad. Sí, en su día eso me suena. Algo saqué en su día, pero era un poco, en ciertos rangos fallaba. Por eso, pero bueno. Habrá que colocar sin un sensor en el selector del cambio, que tampoco es muy sencillo. Pero bueno, por preciso, no por otra cosa. Incluso estuve pensando en hacer alguna combinación, si se añade alguna Raspberry o Arduino o lo que sea, hacer alguna combinación de selectores con
la propia palanca de cambios y nada, hacer una formulita y que luego Devolver un saque un número. valor analógico y a leer. Pero Pues, bueno. señor Amaro, tiene usted mucho trabajo por delante. Y se hizo el silencio. Sí, a ver, aquí el problema que tenemos es que con lo del virus estamos parados, no tenemos la centralita, la placa adaptadora del motor está sin terminar. Cuando la placa adaptadora del motor esté terminada y podamos salir a la calle, lo suyo es juntarnos y que Javi empiece a cablear y a ayudarnos. Sí, yo había pensado pues en hacer una preinstalación, digamos, para poder hacer una primera arrancada, verificar sensores, vamos, lo básico. Y ya una vez tengamos eso, que somos capaces, digamos, de manejar centralita. Señor Javi, muchas gracias por todo. Pues nada, oye. Y aquí seguiremos, rompiéndonos la cabeza. A ver lo que Desde podéis salir de casita. aquí. Bueno, y con esto tenemos prácticamente todo revisado de lo que hemos ido avanzando. Hay mucha más gente trabajando por detrás de los que han aparecido en el vídeo. A todos ellos, los que han salido y los que no, les quiero dar las gracias porque sin ellos el proyecto no sería posible. Estamos construyendo, como decía un compañero de Nebrija, como decía Ciro, que salió en uno de los primeros episodios, estamos haciendo un coche desde cero. Iniciamos el proyecto pensando que íbamos a conservar piezas del 2 caballos y al final se va a quedar el cascarón y aún así lo vamos a modificar. Pero la idea, y lo sabéis desde el principio y si no lo voy a intentar aclarar una vez más, pasa porque nuestro equipo aprenda a hacer un coche, aprenda a buscar soluciones de ingeniería y a conservar al mismo tiempo un ADN muy raro que es el del 2 caballos con sus ruedas tiradas, su motor bicilíndrico refrigerado por aire y su sistema de posición del motor longitudinal, frenos in-board y estos aspectos clave que son los aspectos de fondo que configuraban el ADN de un 2 caballos. Obviamente, aunque no quede ni una sola pieza o quede 4 chapas de la carrocería, pues lo chulo va a ser que, aunque no sea un 2 caballos puro, va a mantener esa conexión emocional con el 2 caballos. Se podría hacer el coche más rápido con otro tipo de suspensión, con un doble triángulo delantero, con un eje rígido trasero y todo lo que os queráis imaginar. Y se podría poner otro motor y haríamos un coche completamente distinto, pero no es el objetivo ese. El objetivo ni es ese, ni tampoco buscamos comprar un montón de piezas ya hechas o soluciones ya hechas de un tercero, bujes, manguetas ya fabricadas y demás, o basarnos en el diseño de otro equipo que ya tenga un coche funcionando. Aquí lo que queremos es que los chicos de la uni vayan aprendiendo con cada paso que dan y tomen decisiones que a veces son complicadas y de compromiso en el diseño de ingeniería, pero cuando tienes todo tan formado y una clave tan clara de lo que estás trabajando y del tipo de coche que quieres hacer, pues poco a poco va saliendo esto y una vez que esté completamente terminado el ordenador, que ya veis que le falta bien poquito, nos quedan los detalles que al final muchos de ellos pues va a haber que esperar a empezar a fabricar piezas. Pues una vez que lo tengamos así ya completamente terminado, en cuanto nos dejen ya trabajar físicamente nos pondremos a fabricar piezas en 3D para empezar a ensamblar todo y a ver si podemos ponernos a hacer ya la estructura tubular para empezar a darle forma al cacharro para que a finales de año esté operativo este 2 caballos, esta citroneta, del proyecto Citroneta. Por último, os quería decir una cosa. Mañana os planteo, si en los comentarios me decís que os motiva, porque si no, no lo vamos a hacer, preguntas y respuestas sobre este proyecto en directo por la mañana. No sé si a las 9 o a las 10 de la mañana, conectarme con la webcam y compartiendo el Katia, la pantalla, para ir respondiendo dudas que tengáis técnicas precisas y concretas de por qué hemos hecho ciertas cosas o cómo son ciertos elementos o cómo funcionan de este 2 caballos atómico y lleno de estamina, que suelen decir los ingleses. Entre tanto, muchas gracias por haberos tragado este tostón de ingeniería. Espero que os haya resultado interesante y que os motive a fabricar también vuestros cacharros apoteósicos y extraños. Entre tanto, cuidaros mucho, no enferméis y nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo.